La Copa Libertadores de América es uno de los campeonatos más valorados en todo el planeta fútbol, y luego de 63 años de existencia, su prestigio no hace más que aumentar. Sin embargo, es notable el poderío de las dos naciones más importantes del Cono Sur, en cuanto a fútbol se refiere, y es que Argentina y Brasil históricamente se han adueñado de los títulos, los primeros con 25 y los segundos con 22, además de que sus clubes son constantes invitados al partido final, con 30 subcampeonatos en total. Solo en 16 ocasiones otros países han logrado arrancarles el trofeo de las manos, pero en las últimas 3 décadas solo 4 veces brasileños y argentinos salieron derrotados. Es por ello que las historias maravillosas del Atlético Nacional, Once Caldas, Olimpia y Liga de Quito deben ser narradas con mucho respeto, pues tuvieron que luchar al máximo de sus capacidades para vencer a los gigantes. En el compilado de hoy nos concentramos en la aventura del cuadro ecuatoriano, que contra viento y marea se consolidó en el certamen continental, trabajando en 14 extenuantes encuentros de la mano del Patón Bauza, y llegando a consagrarse en la mismísima cancha del Estadio Maracaná hace ya 15 años. Según algunas encuestas realizadas en la última década, la Liga Deportiva Universitaria de Quito es el segundo equipo más popular del Ecuador, por detrás de Barcelona de Guayaquil, pero el tercero más ganador en la primera división, con un título menos que el Emelec. Su historial en Libertadores estaba lejano a ser importante antes del 2008, con la excepción de esas 2 semifinales consecutivas en 1975 y 76. Acostumbrados a largos periodos de no clasificación, a partir de 2004 comenzaron a ser contendientes comunes de la fase de grupos. Ese año lograron avanzar como segundos del sector, pero en octavos el Santos de Brasil se deshizo de ellos. En 2005 lucharon con uñas y dientes frente a River Plate, solo que hizo falta un gol en el Monumental de Buenos Aires para avanzar a cuartos. Un año después sí que lograron ser parte de los mejores 8 de América, luego de aniquilar a Atlético Nacional con un 5-0 global. Tristemente, el Inter de Porto Alegre, a la postre campeón, les eliminó una vez más. Exactamente 9 días después de esa derrota, el 28 de julio de 2006, Edgardo Bauza fue anunciado como el nuevo director técnico de Liga. El argentino fue un defensor central fenomenal, segundo máximo ídolo de Rosario Central, solo por detrás del mítico Mario Kempes. El Patón no solo le dedicó 8 años de su vida a contener embates sobre la puerta de los canallas y otros, sino que se dio el lujo de anotar 108 goles en 565 partidos en todos sus equipos, lo que le convierte en el cuarto máximo defensa goleador de toda la historia del fútbol. ¡Ahí nomás! Después de su retirada de las canchas, comenzó su andar en los banquillos de las juveniles rosarinas, subiendo a dirigir el primer equipo poco después. Tuvo algunos resultados interesantes, como un par de subcampeonatos de Liga y Copa Conmebol, además de alcanzar las semifinales de la Libertadores 2001, en donde el Cruz Azul mexicano los eliminó en una gran serie a ida y vuelta. Después de eso, contó un paso mediocre con Vélez Sarsfield y Colón, hasta que le llegó la oportunidad en Ecuador. En ese primer torneo local de 2006 le fue relativamente bien, consiguiendo el tercer puesto en el complicado formato de la Serie A. Con ese resultado se calificó a la Libertadores de 2007. No obstante, el arranque de la nueva liga fue de muchos tropiezos, y para el 22 de abril estaba en el fondo de la tabla, luego de perder 3-1 con el Olmedo. La afición no soportó más, y se amenazó con linchar al entrenador, por lo que tuvo que salir escoltado por el grupo de operaciones especiales. La Comisión de Fútbol de Liga lo quería fuera, pero el dirigente Rodrigo Paz intercedió, y Bauza mantuvo el puesto. Sabia decisión, pues meses después el club conseguiría alzar su 9º trofeo liguero. Se lo merecen, que goce la gente, realmente fue un año duro, pero terminamos bien. A pesar de ello, la Libertadores resultó ser un paso hacia atrás, ya que ni siquiera alcanzaron a superar la fase de grupos, en la cual también fue eliminado River Plate, avanzando Colo-Colo y Caracas. Por fortuna, el boleto de la edición 2008 para el campeón del Ecuador ya estaba amarrado, y el Patón decidió conformar un cuadro ganador. Curiosamente, sus elementos más importantes resultaron ser jugadores casi que descartados por sus anteriores equipos, o jóvenes que nomás no se consolidaron, sino hasta que los tuvo bajo su manto. José Francisco Ceballos arribó a la LDU con 36 años en la espalda, en un refuerzo que pocos vieron con buenos ojos, pero que Bauza respaldó. Su legado con el Barcelona durante los años 90 era algo que nadie podía borrar, sobre todo aquella final de Libertadores que jugó antes del cambio de siglo, perdiendo contra Vasco da Gama. Por otro lado, el argentino Damián Manso no tenía una trayectoria para presumir, a pesar de que apuntaba a la grande cuando jugaba para Newell's Old Boys, pero una lesión en la rodilla lo alejó de los reflectores, hasta que Bauza lo rescató, contratándolo con todo y que el departamento médico le aconsejó lo contrario. Claudio Daniel Bieler debutó en el Colón de Santa Fe y luego jugó para el Atlético de Rafaela de segunda división, antes de ser transferido a Colo-Colo, en donde querían que llenara los gigantescos zapatos del chupete Humberto Suazo. Obviamente el listón estaba muy alto y terminó por ser transferido a Liga,
lo que sonaba como un descenso en su carrera, mas resultó ser el trampolín a la gloria. El trotamundos, que parecía no encontrar su figura ni en Finlandia, ni en Argentina, ni en Perú, era Norberto Araujo. El central llegó como refuerzo de liga en 2007 con 29 años, por lo que era ahora o nunca si quería quedar en los libros de historia. Y vaya que lo hizo. Por último, hay que recordar a los jóvenes Luis Bolaños y Jofre Guerrón. El primero tenía apenas 22 añitos, pero ya ha recorrido todas las categorías inferiores, además de jugar en el Macará de Ambato para adquirir experiencia. Fue en 2007 que retornó al club que lo formó para vivir la mejor etapa de su vida. Por su parte, Guerrón demostró desde sus primeras temporadas que sería un rebelde y polémico futbolista, abandonando al equipo de Aucas, en donde debutó a los 16 años, argumentando que no cumplía con sus expectativas deportivas ni económicas. Intentó destacar en Boca Juniors, pero acabó retornando a Ecuador en 2005. Solo Edgardo Bauza sabría utilizar su temperamento para la causa común. El 19 de diciembre se llevó a cabo el sorteo de grupos en la ciudad de Asunción, Paraguay, donde se encuentra la sede permanente de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Dirigido por el argentino Eduardo de Luca por la ausencia de Nicolás Leoz, quedó definida la suerte de los 38 participantes. Y fue así que comenzó la aventura de la Liga Deportiva Universitaria de Quito en la Copa Libertadores 2008, encuadrados en el sector 8 con Arsenal de Argentina, Libertad de Paraguay y Fluminense de Brasil. Tenemos ya conformado todos los grupos, todas las llaves. Lo único que nos resta decirles, señores, mucha suerte a todos y que sigamos engrandeciendo esta Copa Santander Libertadores. Nadie podría imaginar que el primer partido para ecuatorianos y brasileños sería el mismo con el que se cerraría la competición. El primer duelo de 4 ocurrió en el campo de la Casa Blanca, gran protagonista durante el resto de este video. Y es que el patón Bauza sabía que si quería llegar lejos tendría que sacarle provecho a los 2.850 metros de altura en los que vive la ciudad de Quito. Sin temerle al flu, mandó a los suyos a poseer la pelota, a conjugarse en lo largo y ancho del campo y a acercarse lo más posible al arco enemigo. De arranque se intercambiaron un par de golpecitos sin reales consecuencias, incluyendo una aparentemente innecesaria tajada de Enrique. Bieler tuvo la chance en el punto penal, sin alcanzar a conectar. Más tarde Guerrón quiso engañar a Nazareno, pero solo consiguió ganarse una amarilla por ser tan pésimo actor. El cuadro carioca no quería, o no sabía cómo provocar peligro al frente. La localía sí estaba con ganas, aunque también con harta ineficacia. Cuando se acababa el 24, tuvieron una seguidilla de 4 intentos a portería, detenidos un par por el guardameta de azul, otro por el palo, y el último por la pésima puntería de Enrique Vera. Sobrou no Bolanhos, bateu na trave, Bieler de cabeça, vai para dividida a bicicleta, Fernando Henrique, a volta y a bola vai para fora. La insistencia quiteña no se detuvo en el resto de la primera parte, pero los del muy bonito uniforme rayado supieron protegerse dentro del rectángulo grande, comandados por un joven Thiago Silva, hasta que equilibraron la balanza de la posesión y arrastraron los minutos finales con el 0-0 en el marcador. Incluso se dieron el placer de poner a trabajar a Ceballos con el zapatazo de Thiago Neves, cuya atajada no fue tan espectacular como la de su colega, que tuvo que lanzarse estético para sacarla del Rambert. En el complemento, Bauza le dio ingreso al histórico Iván Javieres, quien prácticamente cada año de su carrera cambió de club y con liga ni siquiera cumpliría un semestre, marchándose lo más pronto que pudo. El reinicio estuvo marcado por la férrea marcación de los zagueros albos, que no le tenían piedad a los tobillos brasileños. Neves respondió con un poco de yogo bonito, disparando de izquierda hacia donde Pepe Pancho nunca iba a llegar. Algo similar ocurrió con el centro de Guerrón, que se andaba envenenando, pero no entró. Javieres era un absoluto fantasma sobre el verde, y el patón se las empezaba a oler, justo antes de que el 10 del Flu viera su tiro estamparse en el vertical izquierdo de Ceballos. Utricolores sí que marcó, pero se anuló por un previo fuera de lugar. El portero de liga tuvo el gigantesco momento para engrandecer su figura, achicando por fuera del área y tapando con la mano la jugada brasileña. Esto debió ser tarjeta roja, pues era una jugada clara de gol, pero al árbitro colombiano Alberto Duarte le tembló la mano. Al mismo tiempo, Fernando H. se consolidaba como el mejor de los suyos, escupiendo cualquier cosa que oliera mal. Bauza mandó al campo otro legendario veterano, Agustín Delgado, el máximo anotador de la selección de Ecuador hasta 2021, cuando Ener Valencia lo superó. El cansancio y la frustración provocaron una danza de errores por parte del anfitrión, que aunada a la desidia de Fluminense, mantuvo en aburrimiento a los 12.144 espectadores durante un buen rato. Despertaron un poquito con la intentona de Renan Calle y la nueva tajada de Enrique. Se le acababa la vida al juego cuando Junior César atoró su rodilla y tobillo en el campo para salir rendido en camilla. De inmediato se apareció la última chance ecuatoriana, cuando el Team Delgado se quedó con las ganas de gol por culpa del fantástico Fernando Henrique, el MVP de la noche. La liga exigió unas manos dentro del área, aunque no con tanta enjundia. Previo el cabezazo de su capitán, que le dijo adiós a la gloria y al partido. 0-0 finalizaba el primer episodio, repartiendo las unidades para los dos contendientes. Afortunadamente a Liga le tocó repetir en casa, pocos días después de vencer a Olmedo en la fecha 5 del torneo local.
enfrentaba al rival paraguayo, que venía de perder por la mínima frente al Arsenal de Sarandí. A las 5:20 de la tarde, Oscar Ruiz pitó el inicio del partido, mismo que será el primer tabique del edificio construido por Bausa y sus muchachos. Norberto Araujo bajó a Vladimir Marín en la esquina del campo, pero fue el Rambert Vera el castigado por parlanchín, algo que el soldado colombiano no quiso tolerar. Esa amarilla le iba a costar caro al seleccionado guaraní. En los primeros minutos, Libertad se insinuó desde fuera del área, sin éxito. Por otro lado, Liga quería imponer condiciones, solo que el balón no se convencía de emparejarse con ellos. Juan Zamudio pudo, y tal vez debió devolver la pared, pero decidió disparar y hacer trabajar al portero, que esa tarde lució una gorra para taparse del sol. Al 12 los de la mitad del mundo triangularon dentro del área de los gumarelos, aunque otra vez el del gafete amarillo erró en la media vuelta. En el otro polo, Osvaldito Martínez se probó de media distancia, haciéndole de mantequilla los guantes a Pancho, que presuntamente alcanzó a rescatar. La insistencia capitalina iba increciendo, todavía sin hacerse sobrar al rival. Estuvieron a nada de inaugurar los cartones, cuando el arquero Horacio González salió a cazar codornices y Vera peinó a penitas, chueco por unos cuantos centímetros. Por ahí Marín llegó pleno, pero se le acabó el gas y el punterazo lo Ronaldo le salió a lo Marín. El Patón vigilaba en silencio el despeje del 12, el espantoso tiro de Manso, el triste control de Delgado y por último el zapatazo del mismo 21 argentino, que se marchó desviado por un defensa paraguayo. Cuando a Vera le dieron candela en medio campo, Bausa solicitó cerebro y paciencia, cualidades que se le escaparon al Rambert, que se barrió sin sentido a las piernas de Aquino y sin dudar, Ruiz le sacó la segunda amonestación, por lo que Liga Deportiva se quedaba con uno menos. No obstante, poquitito antes de marcharse a vestidores, Patricio Urrutia desperdició el enésimo desborde de Guerrón, aunque luego el Pipo González estuvo a poco de regalar el esférico, antes de ganar otro poco de confianza a ras de suelo, recostándose para abrazar la de Bieler. Ya refrescado se pensó que Libertad podría sacarle jugo al hombre de más, sin embargo Joffre demostró que su arranque, gambeta y presencia valían por dos. El Pipo apuntaba su nombre como el segundo portero al que Liga hacía figura en juegos consecutivos, antes de que Manso se calara de izquierda. El colombiano Vladimir hizo la tarea a medias, pero luego de un extraordinario recorte pateó por encima. Los repolleros hacían como que se animaban, pero la verdad es que no sabían cómo aprovechar su ventaja de juego. Entre las sombras el entrenador argentino lo entendió todo y se paró a solicitar el servicio de un par de suplentes, Franklin Salas y Luis Bolaños, a cambio del Tini y de Pablo Ambrosi. Poquito a poquito, Liga entendió que los de la camiseta de referee de fútbol americano tenían nulos argumentos para hacerles daño, con 11, 10 o 9 futbolistas, así que empujaron al ataque. De manera casi mágica, pasaron un par de minutos después de estas ilegibles indicaciones de Bausa para que Urrutia se encontrara con un amplio margen de acción, y luego de pensarlo media fracción de segundo, despedazó la de Gajos a exactos 35.75 metros de distancia y la mandó a enmayar. ¡Qué golazo! Casi impropio del partido, fuera de contexto totalmente, por el desarrollo, por cómo estaba jugando Liga. Un absoluto golazo, que casi salió de la mano del DT de Liga, viejo lobo de mar que le enseñó a navegar a los suyos. Una obra de arte, que sería recordada entre lo mejor de la Santander Libertadores 2008. Los paraguayos mandaron sus 3 cambios en urgencia, buscando una reacción que no iban a encontrar. Y es que faltaba la guinda en el pastel de Guerrón, que hizo pedazos a sus marcadores, con todo en bicicleta, para luego cruzar con la diestra y ganarse el aplauso de su técnico y afición, esa misma a la que mandó a callar, señalando con el dedo y toda la cosa. Todavía Salas se perdió del tercero, previo que Martínez sacara a pasar a Bolaños, pero no contaba con la astucia de Ceballos. Con un descolocado toque de Guerrón finalizó la segunda fecha. 4 puntos le daban a Liga el primer lugar del sector, aunque luego de la tremenda paliza de 6-0 de Fluminense sobre Arsenal un día después, se quedó con la segunda posición. Fue justamente el cuadro de Sarandí el que se asomaba en el calendario, aunque ahora con el peso de la derrota liguera ante el Emelec un sábado atrás. El campeón de la Copa Sudamericana 2007 abrió las puertas de su diminuto estadio, del mismo nombre que su jerarca, Julio Humberto Grondona, ubicado en el número 3660 de la calle, que se llama igual que el fallecido amo del fútbol argentino durante 35 años. En punto de las 19 horas con 10 minutos, el chileno Carlos Chandía indicó el arranque del juego. Se asomó primero el Papu Gómez con un tirito de izquierda, sin complicar al que usaba gorra, que estaba del lado de la sombra. Del otro lado, el arquero Mario Cuenca se comió toda la luz del astro mayor, pero no tuvo problema en ir a recoger a la esquina. Desde la parcela izquierda, Araujo se entró para Bieler, quien controló y recortó extraordinario, solo que se le atravesó la pierna rescatista de Carlos Báez. Luego del córner desperdiciado, Luciano Leguizamón se tuvo demasiada confianza y remató aguado. Hubo más drama en el área porque el liniero marcaba meta en este que era tiro de esquina, y segundos después el Pato Urrutia le ensartó las agujetas al balón, con ganas de repetir hazaña, pero Cuenca tapó con todo y sol, que realmente le estaba estorbando.
En los palcos se dejó ver Jorge Burruchaga, campeón del mundo en México 86, surgido del Arsenal. Un empujoncito sobre Yacuzzi generó el tiro libre para Leguizamón, quien no pudo convertir su tercero del torneo. No mucho estaba generando el cuadro con el uniforme oscuro, agazapado en su área y esperando alguna oportunidad de contraataque. Aunque a decir verdad, Sarandí inquietaba poquitito al de la cachucha blanca. Sí cayó un gol por ahí del 20, mas fue anulado por fuera de lugar. Mientras la hinchada celebraba en la grada del viaducto, el Patón se enojaba con sus futbolistas. Hubo cierta respuesta con el centro de Manso después del robo, ese que Bielsa concretó para complicar a Cancerbero. Cerca de la media hora, Bolaños entró conduciendo en el área, driblando antes de disparar al regazo de Cuenca. Los dueños de casa debieron inaugurar el marcador. Sin embargo, el paraguayo Báez no logró dirigir su intentona y además se la robó a un par de compañeros. El capitán Urrutia se fue amonestado por una corretiza que salió mal, y en esa falta Ceballos volvió a ser figura, con una tapada en la misma raya. Aunque dejó rebote y por poco le clavan el gol, se tiró para sobarse la mano y el orgullo, pues esa bola era para quedarse en sus guantes. No obstante, recuperó la confianza al recostarse en contra del tiro de Yacuzzi. Matellán se elevó bien en el cobro, frenteando por encima. Bolaños quedó libre en la izquierda, decidiendo mal en la última instancia. Calderón midió perfecta la línea y entraba bien, pero levantaron la bandera y él se meció los cabellos. La última del primo tiempo fue una bonita jugada que se acabó escapando a un lado del poste, luego del tiro de Leguizamón. A pesar del nerviosismo, los de Bausa consiguieron llevarse el 0 al vestidor y lucharían para irse con un resultado positivo en la segunda mitad. Ya era de noche en Sarandí cuando inició el complemento, y aunque Cuenca ya no tenía los ojos llenos de luz, le regaló la pelota al desaparecido Guerrón, quien pateó fuera. Cristian Pellerano le copió en el tiro de larga distancia, pero también en la mala puntería. Para su buena suerte, Díaz no cometió penal cuando intentaba bajarla, antes de que un Gómez con cara de niño se quejara por un duro balonazo en la cara. El mismo Papu la agarró afuera del área, pero se le escapó mal. La que sí fue al marco fue la de Díaz, aunque ahora sí Ceballos se la pudo quedar. Con 30 minutos restantes parecía que Liga no tenía apuro, esperando nomás un golpe de suerte. Casi les llega en ese tiro desde el vértice, aunque Guerrón no la rozó. La segunda llamada estuvo a cargo de Bieler, pero el toquecito que buscaba ser colocado terminó por ser atajado. Bolaños se lanzó a la piscina buscando vender un penal, que en la repe dejó ciertas dudas. En lo que le taponeaban las fosas nasales al hemorrágico Yacuzzi, su cancerbero tuvo que meterle los puños a un cerradísimo balón. El líder del grupo ya era mucho más que Arsenal de Sarandí, cuyos aficionados cantaban el muy argentino pongan huevos, pero el Papu le puso demasiados y la mandó al infinito y más allá. El ingresado Carrera le puso una filtrada bonita a Biagini, mas el otro sustituto no logró picotear por encima del veloz Achique. Ya luego fue atropellado por Jairo Campos, aunque LDU se salvó del penal. El Patón ya se saboreaba el puntito e indicaba con ganas asegurarlo. De lo que no tenía idea era que Biel le iba a ganar una bola en el centro del campo, cediendo para el velocista Guerrón. Cuenca tuvo que salir como un ferrocarril y en su barrida tocó la esférica, pero se llevó puesto al atacante y entregó el tiro penal. Con mucha seguridad, el de la Ciudad de las Ventanas se paró en el punto de cal y engañó al pobre de Cuenca, que había jugado bien, pero lo dejaron morir. Todavía el portero argentino se mostró confiable de manos, pero su última tajada no rescató ni un punto. 1-0 lo ganaba la Liga Deportiva de Quito, reafirmándose en todo lo alto de su sector, además de complicarle gacho la vida al Arsenal, que se quedaba con menos 6 goles de diferencia. Una quincena después, los de Sarandí tenían la gran oportunidad de vengarse en su visita a la capital ecuatoriana, aunque acabarían retornando con un gran tache en el rostro. La liga venía de una victoria sobre el Deportivo Quito y un empate visitando al Deportivo Azogués, así que tenía un ritmo que mantener. Uno de los árbitros mexicanos más importantes de todos los tiempos, Armando Archundia, pitó el arranque del juego, o de la masacre, mejor dicho. Urrutia puso un trazo algebraico a Guerrón, que hizo trabajar a Cuenca. Pablo Garnier medio se asomó en el área opuesta, con un calcetinazo de lágrima, imitado por un pellerano que intentaba explicarse a sí mismo cómo disparar. Ni 5 minutos pasaron y Ceballos ya sudaba la gota gorda, protegido del poco sol con esa gorra blanca. Y así, cuando no se lo esperaba ni el portero ni la afición quiteña, Leguizamón se inventó un golazo de otra Vía Láctea, con una volea prácticamente vertical, que nació en su botín y murió en la red. Un golazo que servía como tentempié en este banquete futbolero. Benito Armando corrió para pedir calma en la banda y unos segunditos después Viera le sacó provecho a la filtrada con una bonita media vuelta, a la que Cuenca le echó mucha vista y se quedó a poquito de entrar. El retornado Rambert Vera sacó de manos con esta hermosa postal en el fondo, en esa tribuna donde volvió a terminar la intentona de Pellerano. Cuando ya corrió el primer cuarto de hora, el paraguayo Báez se probó de izquierda, activando el vuelo del 1 argentino. Sin embargo, la munición se le acabó al Arsenal cuando el Pato recentró el córner de Guerrón, rebotando la bola en el muslo de Díaz, y de ahí al marcador, que ya pintaba el 1-1. El 2-1 tardó menos de lo que canta un gallo, a pesar de los intentos de la barrera por hacer tiempo. Sucedió que Damián Manso tomó 4 pasitos de distancia. Luego corrió hacia la pelota perfilado de izquierda, zorrajando de forma exquisita directito al ángulo superior izquierdo de Cuenca, que
no iba a llegar ni con jetpack. Otra joyita directo al alajero de esta Copa Libertadores. Gustavo Alfaro tuvo que ingresar a Calderón por el mareado Biagini, apenas al 23, en lo que su cancerbero dejaba escapar a la gallina sin cabeza. Garnier se desquitó de la voltereta con la pantorrilla del activo Ambrosi, supervisados ambos por la tranquilidad de Bausa. Fue justo el número 4 de LDU el que pidió un penal, pero la barrida apenitas alcanzó a rozar la de color amarillo. El que también calculó como Einstein fue Manso, quien pedaleó antes de tocar hacia la flecha de apellido Bolaños, que tuvo todo el tiempo del mundo para acomodarse y definir con la diestra, por encima del arquero. 3-1 que empezaba a oler a arroz bien cocidito, de ese que queda suave, condimentado y sabroso. Livrada a marcação, toque bom pro Bolaños, dentro da área, vai fazer mais um, bateu! Gol! Ojo por ojo fue lo que decidió Ambrosi, bajando a Garnier y ganándose la amonestación, además de reclamarle a Archundia por lo que consideraba falta en el área. Los universitarios ya triangulaban a placer en las orillas del área, colmados por los soles que llegaron tan lejos como un chute del Rambert, atajado a penitas por el agobiado Cuenca. Desde el juego a balón parado, Arsenal nos recordó que estaba en el campo, aunque el remate se fue a los brazos de Ceballos. Pellerano no tenía pena en seguir disparando chuequísimo, algo plausible para un club sin ideas ni actitudes a tarde en la altura. Leggi número 9 se colocó y fue a puerta, con dirección y sin fuerza. Las sensaciones que apuntaban a un cuarto gol ecuatoriano se vieron cumplidas a 2 del descanso, en virtud de que Joffre hizo lo que le dio la gana por banda derecha y tocó a su compadre Bolaños para concretar la goleada antes de irse a refrescar. Ganhou, levou vantagem no lance, o lance é bom, cruzamento, pintou a chance do gol! Gol! É da LDU de novo Bolaños, cuadro número 7. En medio de una humareda por juegos artificiales silbó el Azteca color naranja. Los argentinos demostraron la desesperación apenas empezando, con golpes a los futbolistas rivales. Guerrón quería bailotear, pero sus chambelanes le dijeron que no. Bolaños no logró dominar la de marca Nike. Pellerano le pegó tan terrible como en todo el partido. Alfaro se resignaba al chicle sin sabor. Bolaños le quería recompensar a Guerrón, que no concretó. Manso se quería sumar a la lista de dobletes, pero no lo logró. Castiglione abolló la luna, con el patón dirigiendo tranquilo en la banda. Guerrón condujo sin oposición desde atrás de la línea del medio, y aunque el nervioso guardameta dejó rebote, ya no lo alcanzó. Sin embargo, el mismo número 19 pareció copiarse a sí mismo unos segundos después, aunque ahora tomó la decisión de compartir a la cabeza de Bieler, que entró solito en un probable fuera de lugar, mas no le importó y frenteó con dirección al gol. El anotador del quinto se fue ovacionado por compañeros y aficionados, que no cabían en sí mismos de tanto amor a su equipo, deseosos de ver hasta dónde les iba a alcanzar. Entendiendo que los suyos estaban lejísimos de pelear en su grupo, Alfaro se volvió loco, por lo que Archundia lo envió a su camerino, a ver si ya se relajaba en sus reclamos. Desafortunadamente lo que consiguió fue enfurecer más al cuadro del viaducto, pues luego de una llegada de peligro, el nazareno sacó la segunda amonestación de Castiglione por una artera patada sobre Vera, así que a pesar de las quejas se fue a bañar antes que todos. El resto del partido se resumió en varias faltitas del Arsenal sobre la liga, este despeje de los puños de Cuenca, la molestia de Guerrón al salir de la cancha sin poder anotar, el casi gol del sustituto Tim Delgado, y por supuesto el sexto estallido de alegría en la Casa Blanca, cuando Alfonso Obregón se deshizo de los maniquíes afuera del área, antes de mandarla a enmayar y servirse de ese arroz que estaba cocinado desde tiempo atrás. La amargura sarandiense terminó porque Benito Armando les tuvo piedad, pues finiquitó las acciones antes de que se extinguieran sus dos de agregado. Arsenal quedaba al borde del precipicio en un sector dominado por la liga, que llegaba a 10 unidades con 2 partidos por jugarse, pero su calificación ya estaba asegurada. Los albos estaban cada vez más cerca de las eliminatorias rumbo a la gloria. El quinto partido de la fase de grupos se jugó el 8 de abril, justito después de las sabrosas victorias sobre la Universidad Católica y el Técnico Universitario por el campeonato ecuatoriano, en donde ya marchaban como líderes del rentado, por lo que Bausa decidió darle descanso a varios titulares y oportunidades a los suplentes. Los paraguayos ya estaban eliminados, lo que se reflejó en las tribunas prácticamente vacías, de no ser por esa mínima barra, que seguramente debía cumplir sus compromisos contractuales con la directiva. A pesar de todo, los repolleros se irían con la frente en alto. Se aproximó primero Luzardi, aunque el portero Daniel Viteri ganó en confianza propia para intentar ganársela del patón. Tristemente, para sus aspiraciones le rompieron la red, cruzando el 10. Fue Dante López, aprovechando la peinada de Benítez y la displicencia de Araujo, para martillar, anotar y celebrar, provocando el mínimo disgusto en el técnico visitante. No pasó mucho para que los albinegros marcaran el segundo, por culpa de una estática defensa, agradecido por el uruguayo Juan Manuel Olivera, quien con un zurdazo rasante acabó con las pretensiones de Viteri por quedarse con la titularidad.
sin piedad, por el que solo jugaría 10 encuentros con liga, Luzardi lo hizo arrastrarse por un balón que ya no generó peligro. Donde sí trabajó más o menos bien fue un escopetazo del propio número 17, deteniendo, pero regalando un rebote hacia el centro que le cayó a una pierna amiga. Hasta el 25 despertaron los vestidos de negro cuando Ambrosi, uno de los pocos que repitieron del partido anterior, intentó con la interna y se fue por un costado. 4 macabros disparos de Libertad anticiparon al lindo control de Salas, que sin embargo fue con la mano y luego terminó en saque de meta. Afortunadamente para la salud mental de este guionista, se terminó el primer lapso, sin algo del más mínimo interés por narrar, y avanzamos a la segunda parte. Para romper la pinchurrienta inercia, el añejo Pipino Cuevas trató de cruzar, pero le metió 1 metro de más. Andrés Arunátegui le hizo un peligroso banquito a Román, aunque no le tocó una amarilla. Llegó un gol de los paraguayos, que se anuló por un mal marcado fuera de lugar. Sin quejas, en la era Prevar. Larrea trató de emparejarse en cuanto a emociones, pero solo logró aburrir a este solitario muchacho, que quién sabe por qué no se iba a alentar con la barra. Los dueños de casa pusieron a prueba la defensa quiteña, que se revolvió como pudo para expulsar desde el suelo. Bausa miraba ahora con cara del que ya no le importa mucho, pero su cuadro le respondió casi sin querer y le provocó los aplausos cuando Calderón se vistió de hechicero y le desapareció el balón a los zagueros antes de que Salas lo sacase de la red. Buen truco de magia, que sin embargo no le iba a servir más que para engrosar sus estadísticas personales. Y es que al instante Libertad se fue encima, hambriento de revancha, pero fallando una volea dentro del área, aunque luego concretando una bicicleta de otro juego por parte de Cuevas, quien culminó con un fierrazo al de los 90 grados. En adelante los 200 y cacho asistentes solo atestiguaron el buen remate del ingresado Suárez. Esto que no sé cómo llamar por parte de Vladimir Marín, los aspavientos del técnico argentino, el intento de picadilla de López y el anheladísimo silbatazo final de Jorge Larrión, que acabó con este mediocre compromiso. Amargamente, la Liga de Quito decidió conseguir sus únicas 2 derrotas en fase de grupos en los últimos 2 partidos, pues a pesar de igualar a unos con el Barcelona en el último cotejo de la primera vuelta y luego vencerles por la mínima en el inicio de la segunda, su visita a Brasil resultó también negativa. Extrañamente, el Maracaná lucía también los colores de las butacas, mucho más que el de las camisetas, quizá por ser el duelo entre los dos calificados, un poco lejano al sentido común. Bausa volvió a darle chance a su portero Viteri y a otros 2 constantes suplentes, pero sorprendiendo a todos con la titularidad del Team Delgado, con apenas 2 goles en el torneo doméstico. Para esa noche la Conmebol designó al charrúa Roberto Silvera, quien en punto de las 7:10 indicó el inicio. Gabreu fintó poquitiño a su marcador antes de poner un centro rematado por Cícero, sin gran potencia. Calderón no quería soltar a Thiago Silva en el tiro de esquina, pero el defensa central se le escapó bien fácil y cabeceó otra vez a las manos de Viteri. La tabla de la clasificación se mostraba en la pantalla, explicando que ni con su victoria sobre Libertad, el Arsenal de Sarandí logró dar casa a Liga, y que si nuestros protas querían el liderato del grupo, estaban obligados a ganar. Sin embargo, eran los cariocas los más insistentes al frente, ahora con la doble falla de Conca, que no pudo ni con el pie ni con la cabeza. Perdonando otra vez, en una lucha por la bola, Camacho lastimó a Araujo, tardado un rato en reincorporarse, por lo que el patón aprovechó para exigir a los suyos ir al frente, aunque la buena aura no estaba del lado universitario. Otra vez por aire ganó Cícero, pero con sangre fría controló al arquero. Un buen número de minutos transcurrieron hasta que Conca trazó con compás, más otra vez Viteri achicó en velocidad. Larrea se rebeló ante la adversidad y la hizo chiquitita entre toda la defensa del flujo, pateando por un lado. Cruzando el 21, Junior César quiso hacer el primero, pero lo que logró fue un suspiro del respetable, un poco más corto que el que generó Cícero. Davi, mais um cruzamento, Cícero! Para fora! Los torcedores presumían el año 1952, recordando el título del mundo que ganaron hacía casi 6 décadas, pero que la FIFA no les quiso reconocer. En una de esas, el golero ecuatoriano le rindió homenaje al gran voleibol brasileño, aunque bastante mal. El de la camisa rosa ya se paseaba como fiera en su jaula, cuando le llegó la peor de las noticias. Junior puso un centro de esos que parecen sencillos, mas Cícero se elevó 400 kilómetros y metió un testarazo incontestable, que inauguró y al mismo tiempo clausuró el marcador. Júnior César consegue o cruzamento, bola na pequena área, Cícero! Reanudadas las acciones y entonados los cánticos, Conca se animó a patear de media distancia, fallando por varios centímetros. Larrea cometió una falta en 3/4 de cancha, pero cayó tan mal que fue él quien recibió asistencia médica y masaje en la nalga izquierda, aunque eso no le salvó de la preventiva. En el cobro Silva soltó la bomba, que salió sin dirección. Más tarde Junior César recibió un taquito sensacional de David,
y no pudo definir contra el veloz Cristo, que le plantó el apedreado Viteri. Con muchísima imprudencia, Gabreu trató de controlar el balón, pero eso se convirtió en una artera plancha sobre el costado de Calderón, que se retorció en silencio, mientras su agresor se iba con la cartulina amarilla. La Liga Deportiva Universitaria de Quito no se quería marchar en ceros al descanso, así que Araujo le pegó de 3 dedos e hizo laborar a Fernando Enrique, además de espantar al pájaro que descansaba plácidamente en su área. Desde el cobro en el vértice se le encimaron al cancerbero, que interrumpió el cabezazo del Team y significó lo último de la advertencia, la primera mitad. Después de los comerciales retornaron los 22 futbolistas y los 3 referees para disputar los últimos 45 minutos de la fase de grupos, en donde poco pasó. Al 50 Viteri voló como de cómic para expulsar un centro y enseguida le tocó atajar el lance de Tartá. Reiniciando los festejos en la 1952, Edgardo ya agitaba esos largos brazos en símbolo de desesperación, y seguro que el tiro libre no le ayudó a la paz mental. Tampoco lo hizo la soledad de Tartá en el punto penal, pero tragó saliva gracias al pésimo toque del número 24. La fiaca de los futbolistas quiteños era diametralmente opuesta al poderío que demostraron en casi toda la fase de grupos, aunque por fortuna sabían revertirlo en los juegos a continuación. Cícero se tardó mucho en patear al rectángulo, el público exigía un penal, y luego una mano del portero de blanco en la misma jugada, justo antes de que Bausa lanzara a Guerrón con ganas de que equilibrase. Conca puso a prueba los nervios de Viteri, quien ya había recibido tanto fuego que se terminó quemando. Bausa también envió a Campos y Salas, mas ninguno de sus cambios iba a pesar. Camacho le puso una zancadilla de recreo de primaria vaca, dándole tos al cancerbero de la LDU, aunque a pesar de todo logró atajar el cañón que le hicieron llegar. La artillería local no se detuvo en el gasto de municiones, pero el que debutara en 1999 recuperó un poco la esperanza, recostando otra vez, y luego amarrando el último cabezazo del Flu. Sentimientos encontrados vivían los aficionados azucenas. Por un lado la tristeza y preocupación de 2 derrotas consecutivas, pero por otro la satisfacción de volver a superar la primera ronda y asomarse a los octavos de final, en donde claramente debían mejorar si querían seguir luchando por el trofeo. Y ellos no lo sabían, pero tendrían una oportunidad de redimirse contra los brasileños. Tan solo 70 noches después, el EDU se mantenía con altas estadísticas en el torneo ecuatoriano, aunque previo a comenzar las eliminatorias de Libertadores cayeron en su visita al técnico universitario. Los octavos de final no tardaron mucho en comenzar, exactamente 12 días en el futuro. Para la buena fortuna de los aficionados quiteños, su entrenador en jefe aprendió la lección y envió al campo a su once estelar para ahorrarse las calamidades ya relatadas. Por su parte, el pincharrata estaba abanderado por uno de sus máximos ídolos, Juan Sebastián Verón, que en 2006 regresó a la Argentina después de 10 años en Europa y querían aprovechar su experiencia para asaltar la Casa Blanca. Lo primero que escribieron los cronistas fue el tiro por tirar del Pato Urrutia, y en la siguiente línea hablaron sobre el libre directo de la Brujita, directo al regreso de Ceballos. A 1 metro del árbitro se le barrieron a Bolaños, que en la caída casi quiebra al de negro. 2 líneas de 4 fue la estrategia del técnico Roberto Sensini para detener los embates locales y luchar contra la altura de la mitad del mundo. También se asomaron al ataque, ahora con el tiro de Lazaro que no encontró colocación. El Rambert le pegó tan feo como pudo, y a partir de ahí se encimaron un montón de minutos de estudio boxístico sin golpes de alto calibre, tan aguado que la producción tuvo que mostrarnos los rostros de la pasión. En una de esas el espigado paraguayo fue derribado por Verón antes de alentar a su grada. Lástima que en la pelota parada su capitán no respondió, idéntico a Bolaños un minuto más tarde, molestando muy pronto al patón y poniendo de nervios al Rodrigo Paz Delgado. Al 24 Lugercio le vio venir botando y seguro se imaginó un golazo, no la pifia que la realidad le regaló. A alguien tenía que decirle a Vera que dejara de probar y mejor se acompañara, en lo que Sensini le daba duro la cutícula. Muy fuerte fue la barrida de Capo sobre Lazaro, aunque el de la Ocarina le dio una última advertencia. El número 23 estaba revolucionado y ahora estrelló su cabeza con la de Lugercio, que mereció ayuda de los galenos y nada más. Guerrón exaltó al público durante más de 15 segundos, en los que escondió la esférica con un juego de pies y calidad que entre 3 no lograron interrumpir y acabaron dándole la razón. Bieler estaba solo en el área, pero su mal control no fue suficiente para que De Sábato confiase en su arquero y prefirió entregar el tiro de esquina. Un par de jugadas después nació este centro del Rambert, que fue tan malo que casi era un golazo. Por izquierda el Chucho se deshizo de un cuidadoso Verón antes de disparar chueco, por lo que ni la desviada de Ambrosi la pudo meter. Poco a poco Liga se adueñaba del peligro, emboscando una presa que no sabía cómo responder en ataque, limitándose a defender en su área y acercarse un poquito al final del primer tiempo. Benítez hizo el clásico amago en un tiro libre, algo que no le gustó en absoluto al brasileño Leonardo Gaciba, y se lo hizo saber con la amarilla.
Joffre andaba sacando de la manga una de parte interna que parecía en contra de las leyes de la física, y con la de Estudiantes, que era un reflejo de su primera llegada, finalizó el primer lapso. En la vuelta a la cancha se filmó al team calentando, unas tomas de gente en los palcos y en la tribuna, pero más importante esta manta, que resultó ser la más profética de todas, y ojalá que nuestro hermano ecuatoriano todavía la conserve en su casa. Muchos y potentes fueron los alaridos en la del minuto 1, cuando una peinada pareció existir toque con la mano dentro del área. Más la siguiente repe demostró que fue impacto abdominal. Después de que el dinamita Guerrón fallara en su intento por robar, la defensa le hizo el paro y la devolvió a Vera, quien por fin hizo lo que sabía, filtrando a Bieler. El atacante la quiso colgar de la escuadra, mas no le salió. La bruja mantuvo esa inercia de juego argentina, molestándose por quién sabe qué. Otra vez Joffre hizo gala de su clase, sin avanzar de la zona y deshidratando a don Edgardo. El capitán León fijó la mirada en el arquero sin gorra, que tuvo que poner los puños para escupir. Otra vez el Rambert tuvo la onza en esa exquisita diagonal, desaprovechada con una machincuepa de Ambrosi. La presión era absoluta sobre Estudiantes, que estaban perdiendo el oxígeno y fallando en los más sencillos toques. A Bolaños la pecaron la dormilona en el costado izquierdo, punto desde donde nació el desastroso hombrazo de Calderón. La siguiente llamada fue el 16, pero aunque Bieler se hallaba solito en el rectángulo, se tomó un segundo más de lo necesario, y Mariano Andújar la supo tapar, pero tanto goteo malo orada la piedra. Así que cuando Joffre Guerrón tuvo su enésimo ataque de habilidad, logró deshacerse de la mareadísima zona izquierda del pincha, antes de patear durísimo y colocado, tanto que cuando Andújar voló, las bengalas ya iluminaban con su luz roja. ¡Gol del campeón, gol de liga! Remató con toda la furia, le pegó con todo el alma y el estadio vibra. El país se levanta para celebrar la conquista de la U. Golazo, que la visita reclamó porque uno de sus hombres se encontraba tirado durante la jugada. Sin embargo, estaba del otro lado y en nada afectó. A pesar de todo, los platenses se quedaron a nada de igualar con un frentazo de Lazaro, que apenas alcanzó a escapar. A De Sábato se le ocurrió patear en el aire a Ambrosi, cayó muy mal, castigado el santafesino con amarilla. Cuando Delgado ya se preparaba para ingresar, Vera volvió las andadas de sus malos disparos, y luego el Chema Basanta se fue abucheado por este despeje amateur. Otro que también se fue golpeado fue el inactivo Pepe Pancho, con una patada sin sentido de Piatti. El Tin estuvo cerca de mojar en la copa, pero una barrida perfecta se lo impidió. Los huéspedes ya no soportaron más la intensidad. El Rambert Vera volvió a ponerse el traje de mariscal, abriéndose a la izquierda. El centro de Ambrosi no fue bueno, pero peor estuvo la actuación de Verón, que no supo escupir y se la dejó servidita a Manso para el segundo de LDU. 2-0 se tatuó en las espaldas argentinas, losa pesadísima que no sabrían remontar, ni aquí ni allá. En los minutos restantes, Bolaños pateó sin mucha fe. Vera le dio tan mal como todo el partido. Fabianesi le dio de comer codo al Chucho, para luego reclamarle por su supuesta actuación. Y por si faltaba cerrar a gusto, Juan Manuel Díaz se barrió a destiempo sobre Guerrón, ganándose la segunda amarela y de paso un boleto para irse a descansar. Tremendo bailable que Liga le danzó a Estudiantes, consiguiendo una victoria de garra y corazón, pero sobre todo de mucho fútbol. Agustín Delgado sí que pudo saciar sus ansias goleadoras en el empate contra la U Católica, que fue el último para él con Liga, por cierto. Curiosamente ese mismo día anotó Juan Francisco, hermano del legendario Alex Darío Aguinaga. Ha sido un partido realmente de mucha jerarquía, dos muy buenos equipos. Va a ser un partido no tan difícil como el de hoy. Iremos con toda la ilusión y esperemos poder resultar. No más 3 días de descanso obtuvieron los deportivistas antes de tomar otro vuelo, ahora con dirección a Buenos Aires, y de ahí un poco de carretera rumbo a la organizada Ciudad de La Plata, en donde ya los esperaba el Pincharrata. El inmueble utilizado fue el estadio con el mismo nombre de la metrópoli, sede alternativa del León durante 13 años, por la remodelación de su casa, que tardó bastante. Otra vez, con un once inicial de lujo, la visita se adentraba en ese escenario que parecía absolutamente en su contra. Por cierto que Ceballos vestía de sudadera roja, pero el árbitro le pidió cambiarse porque podría confundirse con los rojiblancos. Entre canciones, humo y brincos comenzó la prueba de fuego para el equipo todo blanco, que debía sostener lo conseguido en la ida contra este motivado contendiente. Salgueiro le quería hacer el hocus pocus a Calderón, pero la contramaldición le funcionó. Fue Galván el primer atrevido, consiguiendo nada. Apenas un noveno de juego en el reloj y la banca del Ecuador ya calentaba, mientras la Argentina volteaba de aquí para allá. Seguro sacaron un largo suspiro cuando la brujita Verón pateó portería, y aunque iba para afuera, el del improvisado traje la rozó. Entonces las cámaras se enfocaron al lesionado central de Liga, derrumbado en horizontal por una maldita lesión, lo que explicaba la calistenia de Calles, el que entró en su lugar mientras la hinchada platense no cejaba ni un poco en su aliento, impulsando con toda la fe en voltear el marcador. Debieron poner al primero con la cabeza del Pantera, pero su testarazo se fue por encima del travesaño. El área de LDU tenía mucho movimiento de futbolistas, unos echando el coraje al ataque,
y los otros con la misma energía a la defensiva. De forma muy boba, Andújar tomó la bola con las manos, a pase de su capitán, alentado por De Sábato. Curiosa su molestia con el árbitro, que no hizo más que cumplir con el reglamento impuesto después del absurdo vivido en el Mundial de Italia 90. Lo que no sabía el surgido de Huracán era que esa jugada marcaría el destino final. Y es que en el tiro libre indirecto, Susaga no salió con velocidad a tapar el disparo de Bolaños, que fue desviado directo al fondo de la red y aumentó la diferencia global a un 3-0. Lo hizo Bolaños a los 25 minutos y medio, señoras y señores. Abre la cuenta aquí en La Plata. 1 para Liga, 0 para Estudiantes de La Plata. Y ahora Estudiantes, y ahora... El gran problema para Estudiantes no era remontar esta desventaja mínima, sino que ahora debían hacer 4 tantos y no recibir más, pues la regla del gol de visitante estaba en activo. Muy difícil. Bieler soñó con globear a Mariano, pero no le atinó el balón. Luego Ambrosi trató con la izquierda, fallando por mucho. En su primera chance de andar en la bicicleta, Guerrón se llevó un cachetadón de Basanta y luego fue a retar al eterno ídolo del Monterrey, que terminó muy enojado, lo mismo que el público, al que Joffre provocó desde la banda, ganándose la amarilla por la irresponsabilidad. Bausa se arropaba del frío otoñal sudamericano, todo lo contrario a Sensini, caliente de emociones. El Dinamita volvió a romper caderas antes de entrar en la geometría prohibida y bailar con el lado equivocado de la red. Una de táctica fija provocó varios rebotes en la trinchera opuesta, hasta que el Pantera Galván quedó con una bola aérea perfecta, fallando en su medición del rebote. No obstante, en la jugada inmediata, la zona baja del huésped se hizo un embrollo en área chica, permitiendo la empujada final de Agustín Alayes, gol que elevó al triple el volumen del apoyo de la afición, que urgía por ver caer otros 3. Tristemente para ellos, solo dispondrían de 45 minutos para lograrlo, pues la primera mitad se extinguió sin otro pétalo en la flor. Largas fueron las indicaciones del enojado Sensini, que no lograba transmitir las nuevas posiciones que quería para su gente. Quizá eran para Verón, que llamaba con los brazos a seguir con la fuerza invisible que solo un hincha enamorado puede expedir. De inmediato se sumó un cruzamiento para Lázaro, que no la conectó porque Pepe Pancho la abrazó. Esa no fue su mejor tapada, por supuesto. Llegó al 52, cuando le remataron a boca de jarro, y con puro reflejo gatuno salvó a Liga del segundo estudiantil, aunque no al patón de la angustia. Esta cos del Pato provocó un nuevo balonazo a la olla, en donde una peinada y un desvío evitaron otro gol. Luego la Brujita la puso casi bien, solo que nadie llegó a cabecear. El mismo Calvo de barba de candado tuvo una en su pie favorito, que no le quiso responder. Al 60 su DT se deshizo del Chema para aventar a Pérez más adelante, apostando a meterse en el marcador. Sí que le funcionó, en virtud de que la Bruja repartió el queso y el centro de Galván lo concretó Magiolo, llenándose de elogios por los relatores y los aficionados a su alrededor. 2 más le faltaban a Estudiantes, y así se iban a quedar. El autor del segundo cabeceó terrible, una que debió entrar, pero lo salvó la campana de un inexistente fuera de lugar. Bausa jaló la palanca del cambio, sacando a Bolaños e ingresando al otro Araujo, que buscaría asegurar el flujo del juego a su favor. Casi les meten el número 3 en la enésima bola parada, aunque ahora sí lograron defender bien. Ceballos sacó a relucir la experiencia rodando en el pasto, tras una jugada donde nada le hicieron, antes de que Salgueiro se avivara y con técnica y suerte lograra centrar, sin encontrar compañero. A Bausa prácticamente nunca lo vimos exaltado, transmitiendo la seguridad a sus dirigidos. La media vuelta de Piatti sonaba correcta, terminando incorrecta. El segundo cambio del ídolo centralista fue el de Camacho por Manso, y con eso cerró el dominó. Joffre Guerrón volvió a vestirse de bailarín en la esquina del campo entre 3 hombres, hasta que Benítez le dio su corregendo y luego se la cantó a pocos centímetros. El 19 aprovechó para robar otros minutitos al reloj y agüitar más a los argentinos. Después de 3 atisbos de acercamientos caseros, Guerrón quiso repetir sus detalles, esquivando por poco la patada que le hicieron llegar, mientras los pincharratas ya miraban con resignación en los ojos. La extraordinaria diagonal de Verón debió convertirse en el gol de Lázaro, sin embargo le faltaron unos pocos milímetros para conectar. Norberto Araujo, considerado el mejor defensor de la historia de Liga, era limpiado de la sangre que le brotaba en la ceja, pero ni con el hombre extra Estudiantes supo marcar otro más. Alcanzó el tiempo para otra zancadilla sobre Guerrón, previo a que un jovenazo, Enzo Pérez, se fuera expulsado por exprimirle la nariz. Bieler debió empatar el partido, más la finta de Andújar le distrajo y falló la última de peligro antes del pitido final del colombiano Ruiz. Buenísima demostración ecuatoriana sobre cómo sufrir en el momento correcto, pero consiguiendo el resultado necesario a seguir avanzando. Los universitarios lograron retomar el rumbo victorioso al aplastar 4-0 al Deportivo Azogues, con doblete de Bieler y los individuales de Manso y Araujo. Todo estaba listo para su nueva visita. Dicho viaje era vital, pues si querían conseguir una importante ventaja, tenían que marcar al menos un gol en el nuevo gasómetro de San Lorenzo de Almagro. El Ciclón estaba motivadísimo, pues en la ronda anterior supo remontar un 2-0 en contra en la cancha de River Plate con 9 hombres. Una gesta espectacular que parecía enfilarlos más adelante.
Sin embargo, su primera Libertadores tardaría otros 6 años más, y no sería con Ramón Díaz, sino con el del banquillo de enfrente. Otro brasileño, ahora de nombre Carlos Simón, fue el encargado de iniciar la lucha sobre el verde, que empezó encendida con la patadita de Santiago Hirzik sobre Guerrón, que volvió a besar el césped minutos después. El pelado gritaba desde su zona técnica, a la vez que Bolaños trataba de conseguir alguna buena situación. Algo de estrés hubo en el primer palo azulgrana, aunque el despeje lo libró pronto. La casa respondió con un par de tiros, uno rebotado y el otro extraviado. D'Alessandro ya peleaba con el colegiado, por lo que consideró como un choque normal, pero igual el LDU la echó a perder. Sin importar que los salvos estuvieran encima, San Lorenzo estuvo a punto de encontrar réditos con la desastrosa salida de Ceballos, que se inundó de suerte cuando Gonzalo Vergesio la mandó al vertical. La contestación fue con un despeje pésimamente fildeado por Aguirre, solo que la biela dejó venir la salida de Orión y falló. Muy temprano Díaz empezó a gritonear sobre Conchas y Hermanas, reclamando las que consideraba mal las decisiones arbitrales, pero luego sonriendo como niño travieso. Pasando el 20, Hirzik la bajó como en el Bolshoi, solo que se llevó un golpazo por parte de Ambrosi. El eterno futbolista del Inter de Porto Alegre utilizó su educada izquierda para ponérsela complicada al portero, que atajó hacia el centro y se hizo una revoltura de humanidades, que terminó en saque de meta. El Rambert fue el segundo apuntado en el libro, con un empujón que pareció ser sobre él. Después de una falta de Hirzik en un tiro libre a favor, fue curioso observar a D'Alessandro decirle a su entrenador: "Sácalo, sácalo", además de estás mal, en referencia a su coequipero. Después de esta muy bonita vuelta del 10 y de un sabroso cañito de Vergesio, Placente regaló una burda amonestación, seguido por su compadre Acevedo, que no iba a poder competir con el vértigo de Guerrón. Por izquierda se acercó el Chucho, solo que esa noche los quiteños estaban muy conservadores y sus ataques no tenían esa sensación del partido anterior. Al Pato lo faulearon lejano a la puerta, y aunque Manso presumía de potencia de tiro, en esa ocasión puso a trabajar a los recogebalones. El pelado ya hablaba con Boboril para cumplir con las exigencias del número 10, pero antes de que pudiera concretar la sustitución, el cancerbero que tomara la estafeta del antaño Sebastián Saja regaló esta pieza de museo. Aguirre, Orión, va Biela, uy, Largada, hermano. Le pega Biela. Señores. El silencio envolvió al estadio Pedro Videgain, que como es costumbre no había dejado de apoyar, pero este macabro error les quitaba las ganas, recordando eso del gol en campo ajeno. Finalmente llegó el cambio exigido por D'Alessandro, cuando el reloj señalaba el minuto 38, pero ahora con el marcador en contra. Sin embargo, Germán llegó con torta bajo el brazo, pues a balón parado el del brazalete Adrián González con una excelente rosca, a la que ni siquiera intentó llegar José Francisco, solo mirando cómo entró. Y tal si esto fuera un juego de tenis, Miller marcó su segundo, que se redujo a 1 otra vez, ya que el abanderado indicó que arrancó en fuera de lugar. De nuevo Andrés le reclamaba a los suyos, exigiendo cerebro y sapiencia a la hora de jugar al fútbol. Por derecha Manso la bajó como si su apellido fuera Zidane, y recortó hasta en 2 ocasiones como si se llamara Romario, pero le pegó con su nombre Damián, para que Orión recuperase confianza. También de ese lado Joffre acompañó al zurdo, centrando largo. El Chucho recuperó y la pantalla fue directo a Urrutia, que emocionado por celebrar la mandó hasta Quito. Lástima que el tiempo nunca perdona, y el round number 1 terminó justo cuando la liga se estaba estirando y nos cortó la emoción. Al regresar Ceballos hizo un poco de limpieza en su marco. Paralelamente, Orión reflexionaba sobre su pasado inmediato, y el de la frente extendida silbaba el rearranque. En el primer córner D'Alessandro cobró largo, mas en un extraordinario recentro González se la puso a Tula, que no fue a la portería. Algo similar ocurrió en otra diagonal del 10, que Vergesio no mandó a guardar, gracias al rechace de Vera. Sin que Bolaños tuviera un camino muy claro, Torres decidió tumbarlo. Los de la capital del Ecuador se lo estaban tomando bastante tranquilo contra unos cuervos que no tenían ni idea de cómo acercarse. Sin duda los pupilos de Baus habían aprendido a hacer su trabajo de visita, consistente en golpear y retroceder, haciendo el daño necesario para conseguir sus objetivos. Ramón ya controlaba el balón, con esos lustrados zapatos, y también con cierta aceptación de la circunstancia. Justito cuando el que empatara el partido casi regalara el 1-2 con una barrida de despeje, salvado por su portero. Orión se llenaba de chamba, ahora con un manotazo por si las moscas. Los decibeles descendían cada vez más, agotadas las gargantas después de tantos minutos, sin que desde el césped les hicieran valer. Un jaloneo sobre Manso enardeció a la grada, al pelado y a D'Alessandro, quien pagó por todos con esa amarilla. El dorsal 10 estaba a punto de turrón, encabritado más, cuando no le dieron el tiro de esquina. Con un tercio de hora por delante, San Lorenzo estaba ofuscado, sin ideas, y con la pesadumbre de haber recibido el gol que podría dejarlos fuera del campeonato.
Muchísimo tiempo después de la última, el EDU se apareció en el área contraria. Solo que el derechazo de Bolaños pegó en el lado que no sube el tanteador. También arribó una peligrosa para Mensegues, en triangulación con Silvera y el cabezón. Pero ahora la bola viajó por encima. Otra vez el crack zurdo quería demostrar de lo que estaba hecho. Corrió, quebró, acomodó y disparó, con una categoría de miedo. Más que el balón no le fue fiel y se corrió para afuera. Al instante el Cookie se metió hasta la cocina blanca. Mas su toque fue flojo, muy flojo, facilito para el vestido de negro. Alvarado debió irse expulsado por casi romper el oído de Vera enfrente del árbitro, que se hizo el loco. Mientras el centrocampista se recuperaba en la banda, Alessandro usó su pata derecha en un tiro centro y el guardameta atajó con vuelo en corto. La imagen de paz del patón con su goma de mascar podría ser de cualquiera de los partidos que ya se han narrado en este video, que realmente nada parecía incomodarle. El Rambert le pegó con una de las dos chuecas que tenía. La piba hinchaba en la reja. Díaz paseaba con Loto en la espalda. Silvera se quedó con las ganas de concretar la volea. Pepe Pancho expulsó casi en la cabeza rival. Bausa desestimaba la jugada de enfrente. El electrónico encendió sus focos rojos en forma de 4. Otra vez Ceballos se tuvo que exigir. A Guerrón lo obligaron a salir. Y más nada. Terminó pues la ida de los cuartos de final en Argentina. Era el turno de San Lorenzo para visitar a Ecuador, en donde se iba a meter a la Casa Blanca para intentar derrotar al rocoso, disciplinado y muy cumplidor LDU. Una absoluta pachanga era lo que se vivía en el estadio ecuatoriano, con un recibimiento espectacular a los futbolistas de uniforme blanco, que cargaban e iban de la mano con sus hijos. La maraña de papelitos y tiras enmarcaron la fotografía multitudinaria, antes de la protocolaria, con la terna arbitral mexicana y los dos capitanes. Los abanderados y un par de auxiliares se encargaron de retirar la basura de la red, mientras Marco Antonio Rodríguez y su engomado peinado aguantaban el momento correcto, que todavía se tardó un buen rato, pues la limpieza se extendió y se extendió. Ya por fin Bieler dio el pase de inicio, y luego Orión se barrió fuera de su área, sin algún tipo de sentido, por lo que Chiquimarco no tuvo opción y lo amonestó. Enrique Vera también se volvió loco, y le fue a dar una rimona a Alessandro, consiguiendo que Rodríguez sacara otras 2 amarillas consecutivas, incluyendo a un reclamón manso. Claramente los dueños de casa no tenían idea del poco ortodoxo método de este nazareno. En la reanudación Liga dejó botar la bola con confianza, pero el veterano Bernardo Romeo no exprimió limón. La abordadora también se aproximó, solo que Manso llegaba en urgencia y no logró conectar con dirección. En un contraataque, el Rambert se volvió a emocionar, disparando abierto en vez de tocar. El vértigo era absoluto, con apenas 10 minutos de juego, pero ya sabes quién estaba en pleno sosiego, a diferencia de sus compatriotas, que recordemos buscaban un solo gol. Mientras Orión se atoraba con más papelitos, las sombrillas giraban sobre las cabezas sanlorencinas, que esperaban su ciclón particular. Tras una falta de Urrutia sobre el mejor de los otros, González puso en aprietos a Ceballos, que le pegó a la nada, y suspiró por su buena suerte. Cuando parecía que el partido entraba en un impasse, el invitado especial hizo presencia vestido de frac. Fue Daniel Pasarela, el 2 de junio de 1996, el que dijera aquella famosa frase: en la altura la pelota no dobla, luego de que su Argentina perdiera contra el Ecuador. El técnico se refería a que el aire liviano de las ciudades muy elevadas disminuye el fenómeno físico conocido como efecto Magnus, ese que hace que el balón haga chanfle cuando es pateado. Quizá eso es lo que estaba esperando Orión, que la pelota doblara, pero saltó esa clase en el instituto, y la línea recta solo giró un poco cuando ya estaba entrando a la red. Vaya golazo, para ponerle salsita a los cuartos de final. San Lorenzo trató de responder con otro izquierdazo, solo que esa recta se fue de foul. Sin embargo, todo se rompió cuando el reloj cambiaba al 30:0. Y es que nuestro querido Chiqui Drácula Marco Rodríguez era de armas tomar, y sin reflexionar medio segundo, le sacó la roja directa a Juan Manuel Torres, luego de que se le ocurriera raspar a Vera con el botín, en una actitud completamente innecesaria. No fue todo, ya que cuando el árbitro le pidió el balón se lo arrebató, le voló el tarjetón, y hasta terminó empujándolo antes de discutir en vano y marcharse. Pero los equipos argentinos están llenos de sangre caliente, y San Lorenzo de Almagro no se iba a tirar de rodillas sin antes pelear. Guerrón también pateó a la media distancia, fallando, pero alentando a su público. El empate parcial y global tuvo que ser para Vergesio, solo que definió con la pantorrilla en lugar del zapato. Cerca del área visitante, Manso cayó golpeado, aunque pasaron varios minutos para ser atendido por el del silbato, el carrito y los doctores, mientras los paraguas dejaron de girar y el patón ponía cara de incredulidad, exigiendo bajar con velocidad, y luego puso su banca a calentar. Lo penúltimo del primer tiempo fue la amonestación para Joffre, que se lanzó desde la tercera cuerda y lastimó a Hirsig, y lo que sí cerró estos 45 fue el remate en fuera de lugar del capitano rojinegro, que avisaba que con 10 jugaban mejor. El cónclave del medio campo fue para rodear al del pelo engrasado, que miedo nunca tuvo, eso sí. Tras la refrescada la fiesta no paraba, con otra ventisca de papelitos y pirotecnia que inundaron la noche caída.
y retrasaron el rearranque por unos segundos. Desafortunadamente para la salud cardíaca de los 42,000 ecuatorianos asistentes, Gonzalo Rubén Vergesio le ganó facilísimo a Araujo, antes de ponerse las manos en las orejas, como queriendo escuchar a la afición. Su entrenador respondió sacando a Romeo para que entrara Aureliano Torres, y Bauza se puso a pensar. Muy bien vio Rodríguez el clavadazo de Bolaños, amonestándolo por su mala actuación, poquito antes de que un topo se le atravesara a Guerrón. Luego Bolaños le puso una facilita al portero argentino, solo que la precipitación lo volvió a marear, y luego su compañero le pisoteó la mano. Poco a poco el cansancio se fue engullendo a San Lorenzo, que retrocedía casi sin darse cuenta. Una clarísima fuera internada del número 7, solo que después de la esquivada llegó sin aire y la regaló. Más ayudas otorgó el palo derecho, que impidió el tanto de Ambrosi. Otro suspiro soltaron los matadores, cuando Araujo se elevó para peinar, mas la bola le dijo que en él. En la instantánea, Bieler controló y giró con esa velocidad característica, detenido ahora por la saga. El de la visera blanca nos recordó que sí estaba jugando, con una rodadita que le botó. Manoteó también el cabezazo en la mismísima área chica, aunque se borró de la estadística por fuera de lugar. ¡Juéguele! ¡Juéguele!, exigió el Chiquimarco, en lo que el pelado aguardaba expectante. Seguro sufrió bastante con la siguiente llegada, cuando Ambrosi apareció solito y se entró sobre la salida del de negro, mas el cabezazo fue eliminado en la raya, y los narradores españoles se enojaron bastante. No puede rematar nadie, vamos Bieler, remata alguna, hijo. Es tremenda la cantidad de ocasiones que está regalando Liga Deportiva Universitaria de Quito. Cuidado. Parece el hombre a sustituir, Bieler, ¿no? Pero sustituible de la plantilla, quiero decir ya. Pero bueno, seamos respetuosos. Más sorprendidos quedaron cuando Bolaños le dejó su lugar a Agustín Delgado, probablemente porque Bauza pensó que a base de centros iba a ganar el partido. Sí que le funcionó la jugarreta, con una diagonal que frenteó Bieler, pero el abanderado levantó su instrumento y cerró las gargantas. Damián tuvo una ventana de tiempo para rematar hacia el gol tras el pase del team, sin embargo la pensó de más y se le escapó de golpe. Otra bicicleta de Joffre presidió la filtrada para Ambrosi, que tocó sumamente defectuoso y ligero. La enésima opción se fue por el caño con el remate del Pato, que estaba solo en su espíritu, pero se la regaló al balonero. Díaz ya tenía los penales en la mira, así que mandó a Bianchearse por si acaso lo requería, aunque su presencia en la lista finalmente no fue necesaria. Bauza envió también a uno de sus mejores cobradores, resignado a que su suerte se iba a definir desde el punto blanco del área. Definitivamente esta eliminatoria debió finiquitarse en los segundos 90, pero los dioses del fútbol querían más emoción y emotividad para este video, por lo que le encargaron a Marco Antonio Rodríguez que pitase y que decretara el desempate más angustiante de todos. Motivaciones, estirones, sonrisas, charlas emocionadas y algo de preocupación fueron los gestos que se repartieron adentro del campo durante algunos instantes. El mexicano charlaba con los capitanes y un asistente escribía el orden de los pateadores. El pelado era entrevistado por Fox Sports, tal vez rememorando el título que ganara con River en el 96. Y listo, comenzaron los tiros penales. A lo lejos miraban 10 universitarios a su capitán, que se acomodó y reacomodó antes de ponerla potente a media altura, doblándole las manos a Orión y poniendo el primer baloncito en la gráfica de la televisión. Su colega capitán, de extraordinaria pierna derecha, se le plantó a Ceballos y con toque de interna la metió pegada al poste derecho. Jairo Rolando Campos León dejó a sus compañeros ya de rodillas, casi que rezando porque no la fallara, y les cumplió, él con un tubazo directo al centro. A continuación le tocó su turno al zurdo de Alessandro, que después de hacer un gol por poco tajado, pasaría otro poquito de tiempo en la institución antes de ser transferido al Inter de Porto Alegre y jugar en Brasil por muchos, pero muchos años. El canterano Eder Vaca demostró que sí valía el cambio, definiendo con una clase importante, misma que no le ayudaría a tener una carrera exitosa. El único futbolista que se equivocó esa noche fue Aureliano Torres, que se veía nervioso y con un anunciadísimo tiro le regaló la bola a Pepe Pancho Ceballos, que se puso la capa en el momento más importante y volvió a prender el ruido de la Casa Blanca. Por supuesto que no podía faltar el Dinamita Guerrón, el mejor jugador del partido y de la Copa, que tomó una distancia kilométrica para agarrar vuelo y con dura pegada puso en ventaja a los suyos. El cancerbero le rogaba a la red que su cábala cumpliera. Sin embargo, Alvarado y sus bonitos tacos plateados cumplieron la misión. No obstante, empezaron más los rezos y los ruegos de Urrutia, que tenía toda su fe en los pies de Bieler, quien a diferencia de todo el cotejo, acá sí definió concreto, colocado y correcto, corriendo a tomar la bandera ecuatoriana, para explicar que su corazón era tricolor. Muy complicado fue este camino para LDU, pero a partir de una excelente dirección técnica y un empuje imparable por parte de los miembros de su plantilla, conquistaron los cuartos de final y fijaron su mirada en las semis. Su siguiente enemigo sería el América de México, que también jugaba en la altura,
contaba con un legendario estadio y estaba ansioso de por fin trascender en el torneo sudamericano. Por fortuna, las autoridades del torneo local permitieron posponer su partido contra Emelec y la U agradeció con una manta prometiendo gloria al Ecuador, que en las últimas semanas había sufrido demasiado con las fuertes lluvias e inundaciones en sus poblaciones costeras. El 2 veces mundialista Estadio Azteca estaba a reventar con 114.465 espectadores con boleto pagado, en los tiempos donde todavía no reducían su capacidad. Importante es recordar que en el Clausura 2008 de la Liga Mexicana, América finalizó en el último lugar de la tabla general, en uno de los peores torneos de toda su historia. Sin embargo, lograron rascar el avance en la fase de grupos de la Libertadores y llegaron a semifinales luego de eliminar a los brasileños Flamengo y Santos, incluyendo un maracanazo. Todo esto gracias a un personaje de nombre Salvador y de apellido Cabañas. No obstante, LDU era un cuadro con mucho más empaque y con un entrenador de amplia experiencia, además de la inercia que su trayecto les había ido recargando. La primera blanca sucedió cuando Alejandro Argüello perdió la esférica en media cancha y en el despliegue manso entró por izquierda, pero ahora su tiro no incomodó a Guillermo Ochoa. El mismo Argüello Roas aprovechó de un rechazo involuntario para pegarle de lejos, y aunque iba hacia afuera, Ceballos sin gorra la tomó para entrar en calor. Las redes se sangolotearon como quien no quiere la cosa, solo que estuvo de más por el adelantamiento de Ambrosi. El banquillo de las Águilas empezó a trotar por órdenes de su entrenador, Juan Antonio Luna, sin necesidad finalmente. El mejor hombre de los amarillos se llevó un raspón peligroso por parte del carrilero de Liga, que no recibió la misma consecuencia de Germán Villa segunditos después, y el mariscal se lo fue a reclamar al central. Al paraguayo pelilargo le faltaron decímetros para alcanzar el balón de Silva, para volverse a quejar del dolor en la boca por el patadón. Las acciones del verde no eran tan excitantes como en otros cotejos. Argüello era atendido por algún dolor de tobillo. Ochoa se enojó con su barrera por no voltear. Bieler no aprovechó su cabezazo sin defensor. El rostro de Manso sufrió con el brazo de Domínguez. Y después de que Joffre rescatara una que se estaba escapando, su cuate Bolaños hizo volar a Pacomé, que salvó su malla por primera vez. El cabezón Luna ya lo sufría con la corbata apretada, en lo que Torito Silva rafagueaba muy mal. Bausa masticaba su chicle y el capitán Villa le pegó al balón, como toda su vida. Otra vez Argüello se la encontró abandonada en la raya del área, esperando 100 horas antes de intentarlo de izquierda y ser detenido por el hombro de Renan Calle. Rodrigo Íñigo se puso las ruedas de los patines, lastimando gacho a Guerrón, pero señalando el balón con todo el cinismo. Alentado por la porra monumental, el tobillo del Dinamita sufrió en serio, a grado de salir en el carrito de las desgracias para ser atendido. El Rambert se desquitó con Oscar Rojas, fingiendo después mucho dolor. El juego rudo se apoderaba lentamente de este partido. Íñigo se la dejó fácil al delantero argentino, que disparó por encima de los 3 palos. Vera se quejaba ahora del pie, de la cabeza y hasta de los pulmones, pero la repetición demostró que tenía razón. La siguiente amarilla fue para Manso por una barrida de destiempo. El problema fue que Villa le dio una patada mientras se levantaba y luego a Bieler lo tiró Domínguez, pero al uruguayo Martín Vázquez no le pudo importar menos. Unas cosas en el círculo central precedieron al cabezazo de Chava Cabañas. La temperatura subía y subía, con marcaciones localistas y un patón sumamente enojado. El América armó una bonita jugada de conexiones cercanas, terminada con el tercer intento de Argüello, muy cercano al tubo blanco. Bausa ya no quería saber nada del primer lapso, así que requirió un juego de toques bien entendido por sus jugadores cercanos a él. El asistente anunció un minuto de agregado, en el que los del Ecuador llegaron al área de los del ombligo de la luna. Más el último tiro de Bolaños pegó en el vertical y espantó al hombre de atrás. 8 faltas por equipo, decenas de estadísticas en la tele, al tiempo que los albos se motivaban en el túnel de plástico y Cabañas le parlaba al colegiado a ver si lo hacía reaccionar. A diferencia de nuestros días, Argüello tuvo que entrar al campo como si fuera a jugar, pero antes del pitido salió de cambio por Federico Higuaín, hermano de ya sabes quién. El juego no cambió de intensidad ni de movimiento a ras de pasto, por lo que el fútbol tardó en llegar. Enrique Esqueda se salvó de otra amonestación, para luego ver la extraordinaria movida del Pipa y la escupida de Pepe Pancho, tomando una pésima decisión y volando a la bocha. El canchero portero hizo de las suyas, con un poco de tiempo, pero al que sí le faltó barrio fue a Calles, que metió la mano de la forma más absurda posible y se armó el zafarrancho en la barrera, con empujones, arrimones, pisotones y descontones, que no terminaron ni con las tarjetas para Íñigo y Bieler. Salvador era un grande y lo demostró, pero el supuestamente dolido Ceballos atajó perfecto, para luego tirarse a descansar y provocar otra melé innecesaria. El nazareno le exigió levantarse y dejar de hacerle al payaso, con ganas de que se jugara la pelota. Por fin se aproximó la liga universitaria, con un toque potente de Bolaños que no funcionó para prender a sus pocos seguidores en la parte alta del Coloso de Santa Úrsula. La que sí les emocionó fuera de Guerrón, que hizo propia esa autopista en el lado derecho y sacó un tiro centro, que el rizado cancerbero despejó con la punta del pie. Pero como no podía ser de otra manera, el 19 que naciera Nambuquí bailoteó como pocos a Rodrigo, antes de tocar por encima de las manos de Ochoa,
y que la bola llegara al Chucho para que el marcador se abriera en el Distrito Federal con su cuarto gol del torneo. Hernán Rodrigo López ya palpitaba en la banda e ingresó por el que tal vez jugó el peor partido de su poco luminosa carrera al minuto 67. Insúa la quiso clavar de genio, pero le salió como a su hermano en finales. El AME continuó con su presencia dentro del área, sin inquietar gran cosa. El que tampoco se equivocó fue Domínguez, quien se barrió con pulcritud y precisión. Tal vez Campos debió tomar nota, ya que en el córner se comió el gol asesino. De modo opuesto, en el rectángulo del cuadro multicampeón la marca fue sumamente permisiva, y el Paleta de Esqueda saltó para meter un muy buen cabezazo, que igualaba la llave, aunque con ventaja para LDU, por eso el gol en calidad de visitante. Además se sumó la locura del que había defendido como un titán, maltratando y explotando con Bolaños en una jugada intrascendente, y el uruguayo se lavó las manos, expulsando a los dos, que se retaron a golpes mientras se marchaban del ring. Terminada la cámara húngara, Bieler ganó por aire, y retó a Francisco Guillermo, que ahora sí afianzó bien el balón. Se dice que el fútbol de 10 contra 10 suele ser mejor, gracias a los espacios y al cansancio que provoca errores. Sin embargo, en esta ocasión el Cabezón y el Patón le bajaron los humos a sus futbolistas, enviando cambios para descansar y limitando las llegadas de peligro. Cerca del final hubo un intento de chilena que no salió bien, un libre directo inútil y un derechazo otro tanto, una duda de Ochoa que casi se va a la esquina, y por último unos bramidos del uruguayo Guerrón que se acostó para perder segunditos valiosos. Así se acabó. 1 por 1 de un compromiso arenoso, rasposo y corrioso, que sin embargo servía montones para los quiteños, mirando de frente la gran final. Ni el más ilusionado pensó que íbamos a estar acá y en este nivel. Y creo que hemos pasado rivales durísimos y los resultados han hecho, nos hemos ganado un respeto. Tratamos de darle pelea a todos y hasta ahora lo estamos consiguiendo. Ahora sí no se pudo posponer el compromiso contra el Olmedo, que pagó la cuenta americanista y cayó 3-0 en su casa. Somos todos luchadores, somos todos jugadores que si bien no tenemos experiencia en esto, pero yo creo que lo importante es ponernos de acuerdo contra todos y el objetivo es estar claro, ¿no? Guerrón jugando con los chicos, divirtiéndose. Pensando en hacer las cosas bien y en ganar, ¿no? ¿La gana? Sí. Bueno. Campeones siempre. Bajo un océano de abucheos, entraron los de Televisa al campo, aunque saludaron con amor a los fieles que les acompañaron en el vuelo a Sudamérica, además de posar con rodilla al piso. Los que sí fueron envueltos de amor, fanfarrias y decenas de miles de tiras de papel portaban el escudo triangular con la gigantesca U en el centro. Los capitanos se saludaron con cordialidad, intercambiaron banderines y escucharon las palabras del chileno Pablo Pozo, el juez que impartiría justicia ese 3 de junio de 2008. Bausa estaba muy contento en su banquillo, quizá augurando bienaventuranza para sus dirigidos. En lo que el portero del tricolor arengaba a los suyos, Joffre se quitaba las plantillas de última instancia y luego rezó por una buena actuación. Ojalá hubiera pedido un golecito, que tanta falta le iba a hacer a estos 90 minutos. Como ya es costumbre en el Cono Sur, el partido se retrasó por los 300 kilos de papel que tapaban la publicidad, hasta que los pulgares del árbitro dieron el cue. América tocó el timbre con el remate de Rodríguez, que se fue a donde parecía haber nevado. El Pato Urrutia la extravió junto al círculo y Araujo le complementó regalando a López. Afortunadamente la portería de LDU contaba con un sujeto digno de ser campeón. Manso escuchó el rugido del estadio cuando jaló del gatillo. Solo le faltó la puntería, muy similar al gesto de Joffre Guerrón. Por accidente la cabeza de Villa chocó con la nariz de Urrutia, al que le dolió hasta la médula, tiempo bien invertido por Luna para dar indicaciones. El Rambert le dejó la pisadilla al joven Jesús Sánchez, quien lo encaró por su agresión, y el andino amarilló a los dos para la incredulidad del paraguayo. Igual que en la Ciudad de México se disputaba esta semifinal con el cuchillo entre los dientes, en todos los rincones del campo, repitiéndose también el espantoso golpeo del que fuera 2 Copas del Mundo. El mariscal intentó otra vez con el balón detenido, fallando. Luego Bieler se quedó con las ganas de tocar la siempre amada, pero además de los golpes y los gritos, el desarrollo del juego no demostraba que esto fuera antesala al juego por el título continental. Este tiro de Cabañas fue lo más interesante, 30 minutos de acción, aburriendo al mismísimo Edgardo. Ahora sí Guerrón se merecía el sufrir, tanto como Silva irse al librito. Hace muchas líneas que no narrábamos un tiro de Vera, solo que este fue aguado, pero no tanto como el remate de Bieler, cuyo cuello no se estiró a lo jirafa. Otro que le pegó como amateur fue el que ganara el Mundial Sub-17 en 2005. Desde el vértice jugaron en corto y obligaron a Ochoa a salir a cortar, algo casi impensado en el portero mexicano. De todas maneras se caracteriza por tener una gran contundencia en este tipo de salidas. Le falta físico, le falta fuerza, sobre todo en el tren superior para
para descolgar con mayor autoridad los balones aéreos. Otro careo quedó grabado entre Rojas y Manso, además del tope borrego de Carlos Sánchez sobre Guerrón, pero a todos se les olvidó que eso se trataba de mover la red. Había esperanza de que al regresar del descanso las cosas cambiaran. Spoiler alert, no fue así. El cuadro que 2 veces conquistó la Interamericana salió primero, y su anfitrión lo hizo esperar en la mesa durante varios minutos, hasta que hicieron valer al público en general. Para sorpresa de nadie, las porterías y el cronómetro se vieron interrumpidos por más y más mugre, tanta que hasta Joffre se hartó. El marasmo lo arrancó a Ambrosi como si fuera una costra, metiéndole todo el empeine luego del taco de Manso, pero el Memo se encomendó a su vertical. También Salas quería que el boleto pagado valiera la pena, aunque un resbalón le impidió ganarse el aplauso. Después de que el atacante guaraní se estrellase con el muro de carne, ganó la posesión dentro del área, controlando y golpeando en un parpadeo, pero Ceballos estuvo atento, y cuando quiso despejar pronto lo mandaron al piso. Justo en el momento en el que el cuadro azul crema mejor jugaba y más intentaba, se quedó con 10. La culpa fue de Sánchez, que como sin querer le metió el cuerpo al mago Salas, después de su amague monstruoso, y se ganó la segunda amarilla, con ticket directo al vestidor. Tan poca jerarquía tenía el cabezón Luna que todo su banquillo se puso a reacomodar la formación, previa la rosquita de Damián que no cerró, el futbolista azteca que sacó los colmillos, y lo mejor de su repertorio fue Paco Memo, que rompió en 2 el gol cantadísimo de Guerrón, a fantástico pase de Salas. Para Guerrón, ahí está. Salvo con el pie. Solo Bieler en el borde del área pequeña. Bieler por el medio, solo sobre la pase de la red de Bieler. Como una tromba se lanzó el Edeo al ataque, oliendo al miedo rival y recuperando la memoria de lo bien que jugaron durante toda la Copa. Una densa neblina asaltó la transmisión y la cancha de golpe y porrazo. Quién sabe si fue por eso que Bieler le creyó a Ochoa, eso de que estaba en posición adelantada, pues el liniero jamás levantó la bandera. Franklin Salas ya no pudo más y tuvo que marcharse lesionado en lugar del que finiquitara a San Lorenzo. Bausa pedía más pausa en este intermitente partido y de muy lejos tiró Vaca, sin incomodar al portero. Lo mismo que pasara con Vera. Ese de rojo intentó robar base cuando el otro paraguayo del campo iba a centrar, pero tocó tan feo que fue un saque de meta. Otro golpeo de balón fue el de Guerrón, en el que quizá fue el peor partido que jugó, aunque todo su equipo andaba en las mismas. Probablemente todo se trató de la ansiedad por llegar a su primera gran final, y el miedo a perderla por la tontería de un gol. Sea como fuere, estaban a nada de alcanzar el objetivo. Antes de llegar a él, Alejandro Argüello se marchó expulsado de forma directa, en lo que no merecía más allá que una amonestación, pero no sirvió de nada más que para comerse los segundos restantes. Y entonces sí, el chileno sopló su silbato, y las celebraciones explotaron en la Casa Blanca. Por tercera vez en todos sus años de historia futbolística, un club ecuatoriano alcanzaba el partido definitivo, después de aquellas gestas del Barcelona en 1990 y 1998. Una fantasía que ya no solo estaba en la imaginación de los más fervientes seguidores universitarios, sino que se había convertido en una realidad. Y 22 días después se disputarían el título contra el Fluminense de Brasil. Sin tener tantas opciones de gol, pero creo que fuimos superiores. Estos jugadores se merecen esta final. Patón, un abrazo, felicitaciones, disfrutalo porque también es tuyo y te lo mereces. Por lo menos soñé. Pero se hizo realidad el Se ha hecho realidad, los sueños se hacen realidad, son una maravilla. Lo he anhelado toda mi vida, Craso. Hoy el Ecuador es Liga Deportiva Universitaria. Como bien recordará, su Chímedas Laranjeiras dominó casi a placer el grupo 8, solo empatando con Liga en la primera jornada y perdiendo 2-0 con Arsenal de Sarandí. Sus 13 puntos lo colocaron como líder del sector y también de la tabla general, por lo que su rival fue el 16º de los clasificados. El Atlético Nacional de Colombia dio muy poquita batalla, cayendo en Medellín 2-1, y luego en el Maracaná, por la mínima diferencia. En cuartos de final, el destino sí les puso a un rival de categoría enfrente, el Sao Paulo, que ganó en el Morumbí con gol del emperador Adriano, en su primer retorno a Brasil después de casi una década en la Serie A. En la vuelta a Washington celebró con fiereza el espuelazo que equilibraba el tanteador, pero un frentazo inapelable del tanque al minuto 70 los obligaba a buscar otros dos. No tardaron mucho en encontrar el primero, cuando Dodó tocó por abajo de la salida de Rogero Ceni. El que sí tardó bastante fue el poderoso testarazo de Washington, quien al 90+1 le dio el pase al Flusão. El último obstáculo era Boca Juniors, campeón reinante que quería revalidar sus fabulosos años 2000. No obstante, iban a encontrarse a un formidable rival. La ida en la Bombonera vio su inauguración con el gran pase de Palacio y la empujadita de Riquelme, que celebró con beso tras beso a su gente. La respuesta en portugués sucedió 4 minutos más tarde, cuando Thiago Silva se elevó como con zancos para meter el balón en el ángulo de Pablo Migliore. En el complemento, Topollillo cobró un tiro libre que quizá no iba en camino a la red, pero la barrera y el doble toque de cabeza lo llevó para allá.
No obstante, el aficionado Ceneice no contaba con que su guardameta se iba a comer el gol más grosero de toda su vida, sellando su salida del Club de la Boca, rumbo a Racing Club. En el partido de vuelta, Martín Palermo se apareció segundo palo para complementar el medio gol que le puso Juan Román, pero los ecuatorianos que miraban atentos por televisión para conocer a su rival no se iban a enfrentar al cuadro argentino. Esta garota ya sollozaba de angustia en la tribuna, pero en la persinada de Migliori le salvó del golazo de antología que salió de la pata de Washington Stencara Cerqueira. Vaya sopapo del flu, que le dio la vida a nuestra estimada amiga. La muerte del azul y oro fue casi absurda. En un rebote de Ibarra que ni supo cómo fue lo que hizo Conca. Un gol requería a Boca Juniors para ir a penales. La sentencia la dictó Dodó cuando el juego se estaba extinguiendo, usando la parte interna de su pie derecho. El Rey abdicaba en Brasil e iniciaba una racha oscura sin ganar a Libertadores, misma que a la fecha de publicación de este video sigue vigente. Por su parte, el Fluminense no cabía en sí mismo, mirando con cierta superioridad a la Liga Deportiva Universitaria de Quito, pensando que se habían podido con los todopoderosos bosteros, también lograrían acabar en el cuadro ecuatoriano. Los puntos sumados le impidieron a los albos vivir la final de vuelta en su volcánica Casa Blanca, pero eso no fue limitante para encender las luminarias y darle color a su verde césped la noche del 25 de junio de 2008, el encuentro de ida, con una inconmensurable cantidad de pirotecnia, confeti, bengalas y niños. El último partido de Libertador para la maravilla de Ponciano se inundó de euforia, entusiasmo y esperanza, temblando los 55,000 ecuatorianos presentes, pero también las 14 millones de almas que observaban atentas el televisor en Riobamba, Guayaquil, Bolívar, Machala, Azogues, Imbabura, Puerto Viejo y todas las 24 provincias del Ecuador. La seriedad del árbitro chileno Carlos Chandía daba certeza de que este iba a ser un juego de alta categoría y exigencia. Después de que se vaciara el terreno, llamó a los futbolistas para que se alineasen y saludasen, en un acto de fair play que nunca se debe alejar de este deporte. El Patón Bauza también aguardaba con una chispa diferente en la mirada, en lo que los dos mejores hombres de liga se abrazaban en la promesa de entregarse por completo. Las plegarias brasileñas fueron lo último de la previa, en un partido programado para las 19:50 horas, iniciando una vez que sonó el primer pitido largo. No hubo tiempo para acomodarse en el asiento antes de que el carísimo boleto pagado valiera cada centavo, cuando el Taca se movió como todo un centro delantero y Jofre Guerrón le observó claro, tocando con sutileza y precisión para que el argentino hiciera que su tercero en la Copa fuera un pedazo de gol, con 2 minutos en el reloj. El bramido de la multitud embelleció todavía más el logro. Se asomaba como un inicio perfecto para LDU, solo que Fluminense tenía mucho por decir, en la que también era su primera final de Copa Libertadores. El árbitro se dio cuenta que Ceballos traía en el cuello una cadena de oro, tal vez de la buena suerte, exigiéndole que se la quitara, pero el recogebalones se puso nervioso y no le pudo ayudar, así que Araujo fue a hacer el trabajo. Tras un pase largo y una peinada, Washington quedó solo y de frente a Pepe Pancho, quien firme de piernas le canceló el empate. Por supuesto que fue Vera el de la primera falta y Urrutia el de la segunda, que dejó muy lastimado a Thiago Neves y pudo ser castigada con algo más. Como el número 10 no tenía tobillo sano para cobrar, fue el argentino Darío Conca el encargado. Tomó poquitos pasos de distancia, ignorando por completo las leyes de la física, hizo que su pelota girara lo que más se pudiera, antes de que se fuera a ensartar cerca de la esquina. Otro golazo, dignísimo de esta final, aunque podríamos cargarle un poco la mano a Ceballos, que no estaba muy bien colocado. El momento pudo achicar a un cuadro no acostumbrado a estas lides, pero el Rambert se animó con otro bombazo directo a la puerta, que sorprendió a Fernando Enrique, mas no lo venció. Renato Gaucho, con frío, ya estaba de pie haciendo corajes, al tiempo que Bauza jugueteaba con su goma de mascar. De afuera hacia adentro, Bolaños hizo el espacio y se animó desde la salida del área, sin atinar al rectángulo. Para no detener las revoluciones, Ambrosio tiró y le taparon, aunque el Chucho la tomó para que Enrique recostara y en 2 tiempos salvara. Luego una repetición reveló una mano involuntaria que Chandía decidió no marcar. El mal pase retrasado de Campos hizo que a su portero le saliera más caro el caldo que las albóndigas, pues Vera se dejó recortar y cometió falta, aplaudiéndole al árbitro que no lo perdonó y le presentó la amonestación. En esa pelota la barrera se adelantó lo que quiso, aunque finalizó del otro lado con el empeine de Marcos Arouca. La segunda amarilla de la crónica le contó al capitán Luis Alberto, por toda la culpa del bueno de Bolaños. En esta ocasión la anotación no cayó directo en la trampa de peces, eso porque primero tuvo que rebotar en la barrera, en Campos, en la media vuelta de Bieler, en la gran salvada de Enrique y finalmente en el zapatazo del Dinamita Guerrón, que celebraba su recién confirmado traspaso al Getafe de España, en donde le iba a ir bastante mal. Pero qué importaba el futuro si el presente era brillante, hermoso y festivo, con todo un estadio rindiéndose a los pies del mejor jugador de toda la Copa. Bauza no estaba conforme y exigía que se fueran adelante, que se adentraran al área y que exprimieran a sus contrincantes.
Sí lo escucharon. Desde el tiro de esquina salió despedido el balón del botín de Bolaños, directo a la mollera de León Campos, que la peinó con ese raro cabello y convirtió el tercer gol de la Liga Deportiva Universitaria de Quito. ¡Golazo de Jairo Campos! ¡Se lo habían avisado 2 veces ya! ¡No entendieron los brasileños! ¡Jairo se elevó! Pancho Moreno dice hasta el cielo y la clavó en la esquina. Y después también, parafraseando al maestro Pancho Moreno, media canastita nomás tiene ya el Fluminense. Importante recordar que el reloj apenas sumaba 34 minutos de tiempo corrido, así que habría emociones de sobra para merendar. El Flu estaba conmocionado, casi que agonizante, sin opciones al ataque ni estabilidad defensiva. Sin embargo, los cariocas nacen, viven y mueren con una pelota en los pies, corroborado por Cícero en su remate directo al palo. A continuación, el extremo por derecha se vio sin compañía, decidiendo mal entre un centro y un balazo, errando en lo que sea que haya intentado. Igor le tocó la cara a Enrique, quien rodó y se lamentó lo suficiente como para que el profe le creyera y amonestara al ex de Vasco da Gama. Manso soñó con repetir la línea directa al teléfono del gol, pero se le fue hacia la tribuna de las tiras rojo con blanco. El Rambert consiguió un tiro de esquina en lo que el cuarto árbitro indicaba 1 de agregado, por lo que el mundo fútbol asumía que no habría más que eso para desmenuzar, pero qué equivocado que estaba. Y es que el EDU quería llevar el trofeo directo a sus vitrinas, y después de que Washington les jugara a favor, el Pato Urrutia hizo su cuarto personal y el cuarto colectivo, validando la máxima de que 2 cabezazos adentro del área están obligados a ser al marcador. 4 goles por 1 era el resultado en 45 de 180 minutos, invitando a los ilusionados universitarios a volar con un título que al principio del año no estaba ni en los sueños más profundos del aficionado. Antes del reinicio, Chandía señalaba algo fuera del campo que ni Paul Ambrosi podía entender, y aunque luego su equipo recargó en él la ofensiva por izquierda, el script iba a cambiar de forma increíble en la segunda mitad. Igualmente Bolaños cobró cerrado el tiro de esquina, sin intimidar a Enrique. El que sí terminó intimidado, atorado y resbalado fue Araujo, que no pudo cortar el centro de Gabriel, y con muy buena velocidad llegó Neres para girar el cuello y vencer al del suéter color verde. Es curioso cómo un solo gol puede revolotear una eliminatoria, en este caso una final, pues de un contundente 4-1 pasamos a un preocupante 4-2, y ya no sonaba tan complicado para o time do Brasil. Bausa lo comprendió al instante, exigiendo sapiencia y orden a sus hombres, características fundamentales del equipo blanco a lo largo de la competición. Fue por eso que en el tiempo restante los momentos álgidos empezaron a escasear. Claudio estaba abandonado delante y prefirió patear mordisqueado. Araujo no se esperaba la media vuelta de Thiago y lo tuvo que tijeretear a cambio del cartón hepático. Guerrón prendió la pólvora y la mecha se hizo tan larga hasta llegar a línea de fondo, solo que le defendieron perfecto. Chandía le solicitó calma a Gaucho, quien le dio los pulgares de simpatía. De nuevo Damián sacó cerradito para preocupar a la defensiva del Flu. Conca reactivó las inseguridades del multicampeón con Barcelona en un siniestrazo que debió guardarse en sus manos. Bieler se molestó con Manso por no compartir de la esférica en el centro del área, pero todos y cada uno de nosotros hubiéramos babeado con tirar a la puerta, aunque no todos con tanta calidad como la del zurdo, que hizo trabajar a Fernando. Desafortunadamente para sus aspiraciones, Arouca sintió un dolor en la pierna izquierda que le hizo tomar un taxi con destino al banquillo, a cambio de su compatriota Mauricio. El central de liga se salvó de la doble amarilla cuando trastabilló a Washington, quien le reclamó muy enfadado al andino por no percatarse, y él fue el castigado. Así que su entrenador lo mandó a descansar para que entrara el héroe de la semifinal. También se marchó el agotado Manso, y le dieron minutos al otro Araujo. El bombazo nuclear de Bolaños nos recordó que esto era una final continental, pero por si quedaban dudas le apuntó al ángulo, fallando por medio metro. El Patón mordía con más velocidad de lo normal antes de que Bieler le robara el gol al que llegaba detrás, y la decisión fue que el Team tomara la estafeta. Un mal centro del paraguayo se andaba envenenando, que nomás consiguió que el arquero se doblara el tobillo y robara unos cuantos segundos. Fluminense se acordó de hacer expediciones sobre la defensa contraria, solo que el toque de Conca fue un algodoncito de azúcar. La final de ida pudo tener otro resultado, sin embargo la del capitán Pato fue rescatada por Enrique, quien aprovechó para poner en vigor otra de las reglas no escritas, esa que canta que un portero sin suerte no es portero. El precio que pagó a cambio del milagro fue un rozón de la espinilla de Urrutia, que seguro le dejó ardor toda la noche. Esa fue la última situación peligrosa de un partido que comenzó en todo lo alto, y que por sí mismo se fue descafeinando lentamente, hasta dejarnos un té de limón con poco sabor, sin miel ni turrón que endulzara a los asistentes. No obstante, el cierre de esta tremenda historia, enmendando la apagada sinfonía de este complemento, sería un arco iris de destrezas futbolísticas que iluminaron el camino hacia la victoria quiteña. No, me siento argentino representando a 13 millones de ecuatorianos. Como es mi título de que todos puedan disfrutar de la Copa. Playa Grande con la arena caliente, el sabor de cumbia, trago y aguardiente.
Vou levar foguetes e bandeira, não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão. Porque vamos a ganar y vamos a ser campeón de la Copa Libertadores. Solo faltan 90 minutos para que ya lo que tanto soñamos durante tantos años sea verdad. Porque básicamente lo que han logrado ustedes es vencer. Y lo más importante de todo, que ustedes lograron vencerse ustedes, vencer el miedo a ganar. Eso, en el fútbol, como en cualquier deporte, es muy difícil. El miedo a ganar, vencer el miedo, vencer eso es muy importante. Ustedes lo lograron. Por eso estoy seguro que después, la cancha, el frío, la lluvia y todo lo demás, nosotros no nos somos como lo que estoy convencido y seguro que vamos a entrar por esa puerta con la cabeza bien arriba. ¿Cómo saldremos? No lo sé, pero jugar a dejar todo, a mí no me cabe duda. Así que lo que yo le deseo es mucha suerte con el partido. La gran historia del fútbol ecuatoriano que se está escribiendo acá en el Maracaná. Había que decirles, Neisser Díaz, que estuvo en el terreno de juego y, pues, digamos, en el camerino con la gente de Liga Deportiva Universitaria, y el jugador Neisser se abrazó con sus compañeros, los visitó en el camerino, estuvo durante aproximadamente unos 35 minutos junto al grupo. Por cierto que era apenas la segunda ocasión que el mítico inmueble recibió una final de Libertadores, siendo la primera en 1981. Esa que terminara ganando el Flamengo en un tercer partido sobre el Cobreloa de Chile. Para la ocasión especial, a Conmebol seleccionó al argentino Héctor Baldassi como el responsable de mediar sobre el pasto, aunque el inicio se tuvo que retrasar por enésima vez, ahora por culpa de los cuetones. En lo que se disuelve el humo, te cuento las históricas alineaciones. Por parte del Flu jugaron Fernando Enrique en la puerta, su defensa estuvo compuesta por Gabriel, un monstruo Thiago Silva, Luis Alberto y Junior César. En medio campo fueron seleccionados Igor, Marcos Arouca, Darío Conca y el 10 Thiago Neves, próxima figura. Adelante sumaron Cícero y Washington, que había estado en duda por una pequeña lesión. Del otro lado, la LDU colocó a su once tipo, el conocido y reconocido de memoria por toda su afición. A la puerta llegó un poco tocado José Ceballos, aunque el destino le tenía preparado un momento de gloria. La saga la conformaron Jairo Campos, Renan Calle, Norberto Araujo y Paul Ambrosi. En la línea media jugaron Enrique Vera, Damián Manso y Patricio Urrutia. Bien abiertas fungieron de alas Jofre Guerrón y Luis Bolaños, cuyo trabajo principal sería proveer al centro delantero Claudio Bieler. Todos ellos eran dirigidos, por supuesto, por Edgardo Bauza. 600 largos segundos se sucedieron para que por fin el viento se llevara el humo, aunque también hubo que discutir con los fotoperiodistas, apiñados junto a las bancas para conseguir las mejores imágenes del duelo más esperado. Necios, como camarógrafos de National Geographic, en espera de que el animal salga de su guarida, se aferraron al puesto. Y el partido ya no se pudo retrasar ni un suspiro más. Esta menina decidió santiguarse hasta en 3 ocasiones junto al silbatazo inicial, pero su Dios le falló, porque apenas al 6 el dinamita Guerrón hizo trizas a Junior César y se dio al pie derecho del Chucho Bolaños, quien ni tardo ni perezoso remató para inaugurar el tanteador. Involuntaria ayuda de Gabriel. La comenzó Daniel Monte, después del dinamita, y apareció el Chucho Bolaños, te manda un golazo a los 5 minutos y medio. 3 goles necesitaba el Flusao si quería forzar al menos los tiempos extra. Parecía una tarea apoteósica, titánica, colosal. Sin embargo, Fuchibou es cosa de otra galaxia, y pronto lo íbamos a atestiguar. El 7 fintó al voluntario de la banda, y casi por inercia los del short negro se echaron para atrás, salvados por el que se llamaba como el presidente de $1, que le pegó espantoso y dejó para luego el del empate. En la siguiente Bolaños tuvo todo para poner el último clavo en el ataúd, mas quiso ser compartido y Manso no supo definir. Les costó carísimo, y como el que a hierro mata, a hierro muere, el cuadro ecuatoriano se vio igualado en un vuelo de colibrí, en virtud de que Thiago Neves le quebró la asiática a Damián, y con la pata izquierda le hizo botar la pelota al portero Ceballos, que no pudo con dicho patito, y nomás lo fue a sacar del fondo. Tras un recorte y disparo evitado del lateral Gabriel, Conca se vio a su atacante, pero Pepe Pancho puso firmes las manos, momento celebrado por los poquitos ecuatorianos presentes arriba del 0-1-96. A Neves le hicieron la judicial en el muslo derecho, y los torcedores no se lo tomaron bien. Los universitarios renunciaron, o les hicieron renunciar al ataque, desesperando incluso a Guerrón, que voló como tackle de americano para hacer caer a la figura del Flu. Bauza caminaba un pelín preocupado, sentimiento que sí estaba a flor de la piel de Genato, con ese auricular en la oreja. A Jofre lo marcaron con 3 hombres para evitar sus triciclos, y otra vez Neves fue el que se apareció dentro del área. Cuando Dodó con ropa de cancha estaba en plena calistenia. El 19 se abrió de piernas y brazos hasta que le cometió una falta improbable, mas luego de fallar en otra casi idéntica, el local se fue como un látigo hacia el otro portal. Con las manos, Junior César trazó a Cícero,
quien con toda la tranquilidad mandó al centro del paralelogramo, donde una dormidísima última línea dejó entrar al nacido en Curitiba, dejando afónicos a 80 y tantos mil fanáticos cariocas. El Patón y sus muchachos se enfrentaron al punto de inflexión en la Copa, pues nunca en los 13 partidos pasados se habían sentido bajo tanta presión, con tremendo agobio mental por dejar ir tamaño ventaja. Igualmente el arquero rival estuvo a nada de darles la vida entera, errando y corrigiendo en medio segundo afuera de su área. Enseguida Washington tomó la peor decisión de su carrera, tirándose al suelo cuando se quedaba de frente, creyendo que el profe le iba a comprar la clavada, y solo se quedó lamentando sobre sus rodillas. El cambio de enfoque nos permitió ver a los dos entrenadores en sus respectivos y particulares semblantes, aunque el de Edgardo por fin se vio un poco agitado. La nueva pantomima de Vera fue la que cerró este primer lapso, tan rimbombante como el anterior, pero mucho menos como lo sería el complemento. A la vuelta, este aficionado de peluca electrizada quería ser profeta, aunque el de atrás redobló la apuesta, y de pronto una manta se desdobló enfrente de las cámaras. Era para promover la candidatura de la ciudad de Río de Janeiro, misma que finalmente fue elegida para celebrar los Juegos Olímpicos de 8 años después. Ya con el balón en los pies, Silva le dijo a todo el mundo sobre su extraordinaria calidad, ganándose los aplausos del Mario Filho. Neves quería volver a ser el actor principal, aunque en el recorte perdió puntería. A Bolaños lo arrolló un camión con la placa 2, seguido por Junior César, que empujó al otro extremo. En un nuevo despliegue, Neves se vio al ingresado Dodó, pero el tiro se vio limitado por Araujo, y luego el poste, salvando una vez más al cuadro de Ecuador. Cuando el cronómetro indicaba 57 minutos, Thiago Neves buscó y encontró la falta en los linderos del área más grande. Como si su nombre fuera Goku y tuviera que vencer a Majin Buu, los brasileños de la grada levantaron las manos y le hicieron llegar su energía, preparándolo para conectar un hat-trick de leyenda, de mito, de fábula. Un gol que no entró tan angulado, pero que Ceballos no vio sino hasta que estaba cerca de la línea de cal. Las lágrimas corrieron por las mejillas del Flu, creyendo todos que unos cuantos minutos serían acreedores a su primer título internacional. No obstante, toda la hechicería brasileira dio su fin en medio de ese festejo. Justo en ese momento, con poco más de media hora de tiempo regular, el EDU se fajó y empezó a labrar el último tramo de su sendero rumbo al campeonato. Igualmente fue Arouca el que le pegó de lejos, al regazo de Ceballos. Esta chica estaba en una angustia que era para llamar a ambulancia, con una tremenda y desbordante pasión. Los entrenadores también vivían bajo circunstancias similares, y el Rambert se desquitó del triplete con un empellón, replicado por el capitán contrario, quien se emberrinchó por la marcación. El del brazalete quiteño enseñó que tenían espacio para seguir ofendiendo, bien atajada por Enrique. Vera filtró medio raro a sus compañeros, terminaron paredeando y consiguiendo un toque directo a la carpintería, en una muestra más de lo que eran capaces. El sufrimiento era verdadero y profundo. El agua corría para refrescar los cuerpos. Bausa era un león enjaulado. Junior César le pegó bastante mal. Washington otra vez hizo bilis, reclamando una esquina que bien sabía que no fue. Campos jugó a lo karateca en la media. Y José Francisco Ceballos hizo una tajada apodada Milagro, pues le hizo un extraño y apenitas si pudo dar el puñetazo. Esta era una falta clarísima de Junior sobre Joffrey, pero el argentino la señaló al revés, salvándose de la desgracia porque la jugada no terminó adentro. Con tan solo 5 minutos de sobra, Damián Manso se retiró del partido, cansado de un semestre ajetreado, lo que le impidió terminar la final. Ya en tiempo de compensación arribó la última de Fluminense, en la frente de Corazón Valenche, pero la quiso picar tanto que mejor se terminó la vuelta en sus 90 minutos. La suplencia carioca refrescaba con toallas a sus compañeros, más masajes en la reunión blanca, además una charla técnica digna de vestidor, pero trasladada al campo. Ese al que Bausa seguramente le hubiera gustado entrar a jugar, tanto que caminaba impaciente buscando con quién platicar, a quién motivar. Manso se masticaba los dedos, lamentando que los ligamentos de su rodilla no hubieran aguantado hasta el último, y al instante que Edgardo corroboraba su pulsera del tiempo, el árbitro central ejecutaba el penúltimo de los volados, con las quietas medallas desesperadas por ser repartidas y colgadas al cuello del campeón. La localía contó 2 tiros de esquina consecutivos, finalizando los 2 en nada. Vera la voló para Bieler, que saltó como bailarín, sin alcanzar a conectar. Thiago Silva soñó con un torpedo, pero más bien fue un balín. El que tampoco apuntó correctamente fue Dodó, desde la media luna. A Joffrey lo hicieron trabajar a velocidad, mas ahora sí lo defendieron como gente grande, y lo dejaron tirado sin poder avanzar. Los primeros 15 minutos no dieron más tela que cortar, y permitieron que el desasosiego se siguiera extendiendo, aunque ella optaba por la fe y el rosario. 2 últimos cambios lanzaron ambos técnicos, y Silva se ganó una amonestación por empujón. Dodó se desmarcó muy bien, solo que midió el bote fatal. El cuerpo del Rambert ya estaba en las últimas. Los guerreros no abandonan la batalla, aunque todavía tenían un cambio disponible. Con todo y esa ingle despedazada, el bastión paraguayo se dio el lujo de mandar este centro de fantasía, que la Biela mandó a enmayar, en un gol que fue pésimamente anulado, pues el delantero argentino arrancó en excelente posición, y Bausa lo tenía muy claro. En la jugada siguiente lo iba a ganar todo la zurda de Neves,
pero las dos palmas bien extendidas de Pepe Pancho rescataron al Ecuador, unido en un corazón atrapado por un puño bien apretado. A solo un minuto del final, el motor de combustión interna de nombre Joffrey y de apellido Guerrón explotó con la última gota de gasolina en un autopase descomunal de 50 metros que lo dejaba solo de frente a Enrique. Que el capitán no tuvo otra cosa en sus manos que mandarlo a dormir, apagarlo de tirón para que no se escapara. Después de la roja, su técnico por supuesto que no tuvo más que abrazarlo, entendiendo que no había más que decir. Así terminó, Héctor Baldassi silbó y les hizo saber que era hora de desempatar este 5-5 increíble, memorable y vibrante, dejando al mundo a la expectativa del resultado final. A partir de este momento las palabras sobraban, en virtud de que solo una lista de nombres era la que definiría el destino de estos dos clubes, que buscaban convertirse en el inédito campeón. Ahora sí se llevó a cabo el último cara o cruz para elegir quién pateaba primero, y después de una corta expectativa, comenzó la decisiva tanda de penales. Por supuesto que el capitán Patricio Urrutia fue el que abrió la puerta para sus coequiperos, recibiendo la bola del colegiado y terminando con el lado largo del pie, evadiendo la mano de FH, que se quedó cerquita de tocar. Se aproximó el canterano de Tigre con una cara que intentaba ocultar el inmenso nerviosismo, mientras Bausa manipulaba unos misteriosos papelitos. Cuando la toma internacional volvió a enfocar el punto penal, vimos a Ceballos rezar y rezar, ganándole en el paredón a Conca. El Maracaná se silenció al instante, sin que los chonguitos de la garota funcionaran, pero dejando impasible al patón. No obstante, la llama de la esperanza y de la ilusión se reavivó por culpa de Jairo Campos, quien le sacó polvo a la mancha blanca, y su riflazo no colocado fue detenido por Enrique. Pero como suele suceder, el personaje que se había tejido la capa de superhéroe terminó develando que era el verdadero villano. Thiago Neves, el del triplete que empató, esperó con paciencia al portero rival, pero Ceballos no lo quiso aguantar y sumamente canchero le reclamó al árbitro por el tiempo perdido. El 10 se avivó y metió el gol, pero la laguna de reglamento no lo dicho tanto, en lo que el de naranja le explicaba quién sabe qué al de los guantes. Vaya que la técnica llanera le funcionó, pues Neves se puso en extremo nervioso, tocando horripilante hacia el centro, por lo que el uno ecuatoriano se elevó hasta los cielos, de los más grandes ídolos nacidos en ese país. El EDU ya no iba a fallar. El primero fue Franklin Salas, quien engañó fácilmente al golero del Flujo e hizo correr todas las lágrimas de la hinchada verdirroja. Con todo y que se adelantó, Ceballos ya no pudo detener el tiro de Cícero, que entró al lado contrario, pero no fue tan ovacionado en la grada. Muy satisfecho de sí mismo, Joffrey caminó directo hasta el manchón y una vez colocado le ensartó las agujetas completas a la pelota, cruzando completamente hasta donde no pudo llegar Fernando. Era cuestión de un solo disparo. Fue el alto número 9 el encargado de la última instancia. Tenía que meterla para inyectar un poco de morfina al moribundo fluminense, pero con nula fe en sus capacidades, se la regaló a un 100% efectivo José Francisco Ceballos Villavicencio. La Liga Deportiva Universitaria de Quito se coronaba entonces como el indiscutible campeón de América. Por primera vez en toda la historia, el Ecuador reinaba en el sur del continente, conquistando un trono casi siempre reservado para los dos titanes, acaparadores de títulos por merecimiento y calidad, pero que este 2 de julio de 2008 se dieron el puesto de gloria a los que moran la mitad del planeta. Bausa, Ceballos, Manso, Bieler, Bolaños, Guerrón, Ambrosi, Vera, Delgado, Salas, Araujo, Urrutia y compañía conformaron una escuadra de antología, de libro, de canción, de poema, de oda al balón, un equipo infinito, de recuerdo eterno, una absoluta leyenda del fútbol mundial. Somos los mejores. De hecho, por 2 meses hasta que pise de vuelta esto son los mejores. Realmente para mí es una satisfacción enorme. Nos merecemos. Metió lo que tenía que meter para salir campeón. Y bueno, hay que disfrutarlo al máximo porque esto no se da todos los días. Liga no detuvo su legado en la Libertadores, pues a pesar de terminar como subcampeones en casa, viajaron al Mundial de Clubes en el mes de diciembre, eliminando al Pachuca en semifinales y luego perdiendo contra el Manchester United en la gran final. Esa historia ya te la contamos en un episodio anterior de este canal. Más tarde consiguieron ganar la Sudamericana en 2009, además de la Recopa del mismo año y del 2010. Ese mismo año fueron campeones de Ecuador y segundo puesto en la Sudamericana del 2011, en lo que fue el último chispazo del Rey de Copas. El arquero Ceballos fue parte de todos esos campeonatos y se retiró del fútbol en 2011 para continuar su carrera como político y directivo del Barcelona de Guayaquil. A Joffrey Guerrón se le acabó la furia goleadora y no pudo brillar en Europa, regresando a jugar en Brasil y el fútbol chino. Quizás su mejor momento fue en los Tigres mexicanos, jugando una fantástica Libertadores en 2015, pero la llegada de André Pierre Guignac lo opacó y perdieron la final. Luego ya nada pasó con él. El Rambert Vera será recordado por su extraordinario golazo en el Mundial de Sudáfrica, además de un largo recorrido en diversos equipos. Tuvo un primer retiro,
aunque regresó al fútbol a sus 43 años, con el General Díaz de la tercera división paraguaya, anotando un tanto al minuto 9. Manso, Bieler y Bolaños también fueron trotamundos en el resto de su carrera, pero sin duda el que más ha sufrido es Edgardo Bauza. Dejó de entrenar a Liga en 2013 y se marchó a San Lorenzo, levantando su segunda Copa Libertadores un año después. Con Sao Paulo llegó hasta semifinales y hasta tuvo en sus manos a las selecciones de Argentina, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita por unos cuantos partidos. Desafortunadamente el patón fue diagnosticado con una dolencia neurodegenerativa llamada demencia frontotemporal, que es una enfermedad parecida al Alzheimer, pero que solo afecta algunas áreas del cerebro. Tristemente esto lo obligó a abandonar la actividad deportiva y hoy se encuentra descansando en la ciudad de Quito. ¿Qué te pareció el extenso camino de LDU para convertirse en el campeón de América? ¿Cuál fue el momento de inflexión que los llevó hasta la gloria? ¿De qué otras Copas Libertadores te gustaría que hiciéramos resumen? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó este largo video, te invito a que nos regales un like, además de que compartas el link en tu grupo de WhatsApp favorito, ya que así YouTube nos va a recomendar con más personas. Y por supuesto te animo a que te suscribas a nuestro canal, pues estaremos subiendo cada vez más historias de leyendas del fútbol mundial.